¿Cómo le va? ¿Qué dice? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Caníbales, aquí por la pantalla de C5N, un programa imperdible esta noche para analizar todo lo que sucede, por supuesto, en nuestra República Argentina y en contexto, yo le diría casi expectante, en función de lo que promete el gobierno que serán los próximos días. El envío de este proyecto al Congreso, el envío de este permiso de endeudamiento, que por otro lado, y ya arrancamos y nos metemos de lleno en el comentario inicial, déjeme decirle que en las últimas horas, incluso sumándole los últimos días, empezamos a tener mayor cantidad de información. Usted recuerda que el último programa nuestro decíamos que había un ecosistema conformado por lo no dicho, lo que de alguna forma nos estaba faltando. Bueno, déjeme decirle que todavía nos sigue faltando muchísimo, pero que a lo largo de los últimos días, por lo menos en el ejercicio periodístico, podríamos decir que empezamos a hacernos de algunos datos y que a todas luces en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario, esos datos, mire, la verdad es que son bastante preocupantes, o como mínimo nos abren nuevos interrogantes, o como mínimo, como ponemos aquí debajo, nos empieza a mostrar la efigie, la figura, el perfil de una especie de eslabón perdido entre la supuesta intención del gobierno nacional de encauzar un acuerdo, una conversación con el Fondo Monetario y lo que empezamos a ver que está plasmado en ese anexo que se va a enviar al Congreso de la Nación, donde yo podría, mire, hacerle un resumen sintético. Hay más promesas de buena voluntad, entendiendo la buena voluntad siempre de un gobierno que se acerca más a lo que quiere el Fondo Monetario, que en todo caso lo que puede llegar a querer un espacio como el Frente de Todos. Y en ese punto hay información, hay datos que ya comenzamos a repasar. Por ejemplo, esto que es destacado de ámbito.com, que dábamos a conocer hace apenas algunas horas nada más, que tiene que ver primero con esta reunión entre Alberto Fernández y Martín Guzmán durante las últimas horas, con la expectativa de que se cierre finalmente lo que es la letra chica del acuerdo, una letra chica que ha despertado un debate bastante importante porque hay sectores del Frente de Todos y sectores también de la oposición política que dice, bueno, todavía no conocemos prácticamente nada de lo que se va a estar discutiendo. Hay otro foco importantísimo y esto sí referencia a, creo, el núcleo duro del acuerdo que se está pretendiendo cerrar, que es qué cantidad de dinero le va a pedir el gobierno argentino al Fondo Monetario Internacional. Usted sabe que se partió de una hipótesis que era el gobierno argentino va a refinanciar la deuda que vence del acuerdo stand-by que cerró en su momento el expresidente Mauricio Macri allá por el año 2018-2019. Bueno, lo que hoy tenemos es un nuevo préstamo que el Fondo Monetario le va a conceder a la Argentina por esta cifra que vamos a compartir y que en principio es lo que figura en el anexo que va a enviar el gobierno al Congreso de la Nación. Son 44.800 millones de dólares más 4.000 millones de dólares. Son aproximadamente 48.000, casi 49.000 millones de dólares los que se van a estar poniendo en juego. Lo que está pidiendo el ministro de Economía, Martín Guzmán, al Fondo Monetario Internacional. Esa es la cifra de dinero que se está pidiendo. ¿Cómo se lo está pidiendo? Bueno, se solicita que el primer desembolso, usted sabe que el 22 de marzo vencen 2.800 millones de dólares que tiene que pagar la Argentina al Fondo Monetario. Lo que en este momento el ministro Guzmán le está pidiendo al fondo es parte de la letra chica, pero por supuesto habrá que ver si esto prospera en los próximos días, es que ese primer desembolso sea de 2.800 millones, que es lo que vence, más otros 4.000 millones de dólares, que son los que allí figuran, y que el gobierno los está pidiendo para reforzar, y esto hablamos en términos figurativos, lo que son las reservas del Banco Central, para reforzar también lo que uno podría denominar que es una especie de efecto confianza, o un sello, uno podría decir, de confianza que aplica el Fondo Monetario sobre las finanzas de la Argentina, que es lo que muchos países a veces buscan cerrando un acuerdo con el fondo, ¿no? Que haya un efecto confianza. En este caso, bueno, lo está tratando de hacer el ministro de Economía, Martín Guzmán. Pero hay varias cuestiones que quiero compartir y que quiero preguntarle. Una de ellas tiene que ver con las razones, las argumentaciones que a todas luces está ofreciendo Martín Guzmán
para tratar de impulsar el acuerdo, este acuerdo que estamos compartiendo, este acuerdo del cual usted va a tener más detalles en un minuto nada más. ¿Qué dice Martín Guzmán? Mire, yo tengo algunos de los argumentos. Dice, bueno, esto va a ayudar a reforzar la balanza de pagos, esto va a ayudar a reforzar las reservas del Banco Central. Bueno, uno podría decir que sí. Esto también va a fortalecer la estabilidad macroeconómica. Bueno, podríamos pensar que de darse este desembolso más importante va a haber más reservas y la especulación en torno al tipo de cambio podría descender un poco. Creo que no hay ninguna duda con respecto a esto. Este acuerdo se cierra por 30 meses y acá viene la primera parte del eslabón. Es decir, estamos firmando un acuerdo con el Fondo Monetario, se le pide esa cifra de dinero que usted veía recién allí en pantalla y las argumentaciones que se están dando y que se están exponiendo por parte del gobierno argentino es: si ustedes me prestan esta cantidad de dinero, a mí me va a ayudar en todo esto, ¿no? La extensión del acuerdo, le dije, 30 meses. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que ese desembolso se hace dentro de los 30 meses, el gobierno argentino le pide mayor desembolso ahora en las próximas semanas, pero la pregunta es, después de los 30 meses, ¿qué? Y acá hay un interrogante realmente muy importante, porque en el anexo, eso que va a viajar al Congreso en algunos días nada más, hay quienes dicen en algunas horas nada más, lo que falta es lo que va a pasar después. Es decir, esos 10 años potenciales donde la Argentina va a tener que devolver esa cifra de dinero que usted veía en pantalla. Es decir, que hasta dentro de 2 años y medio la Argentina recibe fondos, pero en el documento que el gobierno va a enviar al Congreso no hay nada, por lo menos hasta ahora, de cómo van a ser esos 10 años que llegan después de los 30 meses iniciales. Claro, y uno se pregunta, esta cifra que usted ve en pantalla, sideral, astronómica, póngale el adjetivo que quiera. A mí no me gusta adjetivar, me parece que con la información que tenemos alcanza y sobra. Fantasmagórica, si quiere, vamos a ponerle algún adjetivo, impagable, ese me gusta más, impagable. Impagable la cifra de dinero, porque está claro que en ese contexto es muy difícil de afrontar, y lo que nos está faltando es el detalle. Ahora, la pregunta que quiero hacerle es, ¿hace falta el detalle? ¿Hace falta que a lo largo de 10 años después del 2024 la Argentina se comprometa a pagar 50.000 millones de dólares? Yo déjeme decirle que es casi impagable eso. Es impagable, es impagable. Entonces, ese interrogante que se nos abre es el siguiente. El gobierno va a firmar un acuerdo por 30 meses. Y la pregunta es, ¿qué es lo que se va a terminar negociando después? Otra más, ¿con quién se va a terminar negociando? Con el nuevo gobierno, con el gobierno que venga después de este. Entonces, la realidad es que empezamos a ver que en cada lectura, que en cada hilo que recorre transversal este acuerdo, cuando usted lo conozca se va a dar cuenta, hay un pequeño eslabón importantísimo, eslabón perdido en cada uno de estos caminos, en cada una de estas lecturas, y que arranca también por las intenciones que tiene el gobierno nacional. Mire, hay también un acertijo bastante importante que hacer, ¿no? Que es prestar atención a qué dice cada uno de los referentes del mercado financiero internacional, del propio Fondo Monetario, del gobierno, de la oposición. Y en función de eso podemos tomar un poquito de distancia sobre, no solamente sobre qué piensa cada uno, sino al mismo tiempo sobre cuáles son los intereses creados en este acuerdo. Y quiero compartir con usted lo que decía hace algunos días nada más Ilan Goldfang, que es director para el hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional, a propósito de este acuerdo. Escúchelo. Pero ahora ya estamos muy cerca de llegar con las autoridades argentinas para llegar a un acuerdo, que es el acuerdo completo, con todos los detalles, con todas las reformas, con todo lo que tenemos en el programa. Y estamos ahí. Tenemos negociaciones intensas. Como has mencionado, hay que tomar en consideración las realidades de los países y la realidad de Argentina. Ya hemos dicho que esto es un programa que tiene que ser realista. Bueno, el fondo dice lo mismo de siempre, ¿no? Que tiene que ser realista, que tiene que ser diseñado para la economía argentina, una obviedad, por supuesto. No pretendo ser crítico con lo que se está negociando. Hemos dicho, y quiero reiterarlo,
que entiendo que en este contexto la mejor salida es negociar con el Fondo Monetario. La pregunta es ¿qué se está negociando? Y la segunda pregunta es ¿bajo qué condiciones se va a estar negociando de aquí en adelante? Que son interrogantes bastante importantes para responder. Ahora, desde este punto de vista, desde esta especie de eslabón perdido, se abre, creo, dos lecturas interesantes. La primera es que el gobierno compromete que va a terminar acercando posiciones con el Fondo Monetario a partir de lo que uno podría pensar que es una mayor cantidad de ingresos. Es decir, se compromete a tener más ingresos de aquí en adelante. ¿Para qué? Bueno, para reducir el déficit fiscal, es decir, para terminar gastando menos en términos relativos. Lo que dice el gobierno es yo no voy a recortar, lo que voy a hacer es voy a ganar más, que haya mayor cantidad de ingresos. Y todo el documento que se va a enviar al Congreso está parado sobre esa hipótesis. La Argentina en los próximos meses empieza a tener mayor cantidad de recursos, una dinámica que uno podría pensar que del año pasado uno puede verla porque la Argentina creció 10%, es decir, ahí hay un salto en términos de la recaudación, pero el dato fundamental es que dentro de este acuerdo lo que se va a estar firmando, y esto también fue anticipo de ámbito financiero a lo largo de esta semana, lo que se va a estar firmando es el decrecimiento sistemático de la economía argentina para los próximos años. ¿Qué quiere decir esto? Que en el documento que se va a enviar al Congreso lo que dice es, el Gobierno Nacional y el Fondo Monetario ven que la Argentina va a crecer este año, la cifra es entre 3,5 y 4,5%, es decir, menos de la mitad de lo que se creció el año pasado. Entre 3,5 y 4,5% para este 2022. Ahora, es muy interesante porque cuando uno empieza a mirar los datos de las proyecciones para 2023, 2024, 2025, lo que se identifica es una especie de promedio, y ese promedio va de 1,7 a 2,2% para cada año. De 1,7 a 2,2% para cada año. El año pasado crecimos 10%. Este año creceríamos, según el fondo, entre 3 y 4, entre 3,5 y 4,5. El año que viene entre 1,7 y 2,2. Y el otro también igual, y el otro también igual. Entonces la pregunta que uno podría hacerse es, ¿cuál es el eslabón perdido en todo esto? Bueno, el eslabón perdido es que lo que está negociando el gobierno es ir aplanando la economía, ir haciendo una especie de aterrizaje suave o brusco en todo caso de la economía. Y hay varios eslabones que allí están sueltos. Uno podría verse tentado a pensar, bueno, si la economía crece menos, esto el fondo de alguna manera lo promueve porque la Argentina se ahorra dólares que tendría que poner al servicio del crecimiento, los guarda en las reservas del Banco Central y con eso le garantiza al Fondo Monetario un repago. Y esto podría ser parte de la respuesta. Pero al mismo tiempo la pregunta es, ¿pero no le estamos diciendo al fondo y no le estamos diciendo a la sociedad argentina que no va a haber un ajuste? Y que en todo caso va a haber una mayor recaudación. ¿Cómo va a haber una mayor recaudación si vos vas a crecer por lo menos 4 veces menos de lo que creciste el año pasado, a partir del año que viene? Es difícil que se dé esto de esta manera, ¿no? Entonces ahí se abren, por supuesto, otros interrogantes. La otra pregunta, el gobierno está prometiendo que las exportaciones van a crecer de una forma tal que terminen reemplazando a la maquinaria del consumo. Usted sabe que la economía son 3 o 4 motores. El consumo, la inversión, el gasto público y la diferencia entre lo que son las exportaciones y las importaciones. Es decir, el saldo. Lo que promete la Argentina hacia adelante es que el saldo va a ser muy importante del comercio exterior. Nos quedamos con dólares y eso va a las reservas. Pero entonces la pregunta es, ¿y cómo va a crecer la economía a fuerza de exportaciones? Claro, va a crecer poco. Las exportaciones van a saltar mucho, pero en términos representativos para lo que es la actividad económica, eso no tracciona demasiado. Y otra pregunta, el eslabón en este caso, ¿cómo se va a hacer para que esa actividad económica muy chiquita que va a ir quedando le llegue a los sectores de menores recursos cuando obviamente el motor que se conoce, el más efectivo en términos de la informalidad que hay en la economía argentina, es el consumo? Si yo apago el motor del consumo, ¿qué tengo que hacer para que todo el resto de los otros motores de la economía, las exportaciones, el gasto público, que por otro lado va a estar comprometido, las inversiones públicas que van a estar comprometidas, cuánto tengo que llevarlas para que terminen compensándolo? Es una negociación que tiene, por supuesto, por lo menos hasta ahora, un final abierto. Esto decía el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Como piensan ya sabemos. O sea que esa es la pulseada que se está jugando. Que el acuerdo que se firme no implique adoptar
esos programas económicos que son un desastre. Y bueno, y eso es lo que está hoy en discusión. Ese es el problema que tenemos, que ese acuerdo horripilante entre Macri y Trump no nos condiciona el futuro para siempre. Fíjense con todo lo que nos falta recuperar, y no hay forma de que hagamos nada de eso si tenemos que lógica. Así que bueno, esta es un poco la discusión que hay. Bueno, hay muchas otras cuestiones. Yo le decía, el gobierno apuesta a mayor cantidad de ingresos, pero en el documento que se va a enviar al Congreso también hay apartados que referencian a tener menor cantidad de gastos, ¿no? Y dentro de esas referencias hay 2 o 3 que son sustanciales. Las vamos a ir analizando de a poco. Y hasta yo le diría que es preferible esperar a que esto llegue al Congreso. Pero hay una mención bastante interesante al compromiso del gobierno argentino para estudiar el sistema previsional, eventualmente, para garantizar la sustentabilidad del sistema previsional. Estamos hablando de las jubilaciones y las pensiones. De la misma manera, se promete administrar todo lo que es la masa salarial del sector público. Entonces estamos hablando de puestos de trabajo. Y así sucesivamente uno podría ir repasando, y la verdad que las menciones, yo le diría que no ayudan demasiado a quedarse tranquilo. Por último, para terminar, algo que tiene una referencia ineludible a la vida de todos los días, que es la discusión por los subsidios, donde dentro del anexo, y como ha tomado Estado Público, el gobierno dice se está por implementar una política de segmentación tarifaria. Esa política de segmentación tarifaria va a dar como resultado un ahorro que es el equivalente a 0,08 puntos del producto. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿hay algo que nos está faltando? Porque sí, uno escuchó a Cristalina Georgieva, la titular del fondo, hablar de la importancia de haber acordado con el gobierno argentino la segmentación, pero sobre todo aplicar el ajuste en los subsidios de la energía. Y después uno va a ver, y el plan que está en marcha y que conocemos, implica solamente, y digo solamente en el marco de esto, por supuesto, un recorte del equivalente a 0,08 puntos del producto. Hay algo ahí que no está, hay algo ahí que nos está faltando. O desconocemos algo que referencia ineludiblemente a un plan distinto para segmentar tarifas, un plan distinto para aplicar un subsidio más importante en términos de la energía, y uno podría decir de los servicios públicos. O, en todo caso, habrá que mirar otros sectores que por ahí para el gobierno y para el fondo resultan tentadores justamente para hacer ese descenso en términos del déficit fiscal. Mire, no quiero aburrirlo, pero lo que quiero es que tenga la certeza de que todavía hay cosas que no conocemos y que en todo caso también existe potencialmente la probabilidad de que el acuerdo termine siendo incluso peor de lo que conocemos hasta este momento. O en todo caso también que termine ofreciéndole al Fondo Monetario y al gobierno la posibilidad de ir repactando y renegociando a futuro, cuando está claro que en la correlación de fuerzas el Fondo Monetario le exige mucho más de lo que puede exigirle el gobierno argentino al fondo, ¿no? De eso eventualmente es de lo que se trata. Por último, para terminar, yo creo que si uno presta atención en términos de la inflación, en términos de los subsidios, de lo que se termina discutiendo, está claro que ni los subsidios, ni la inflación que se está negociando en este momento con el Fondo Monetario, ni el decrecimiento de la economía pautado, son mecanismos, mire, hasta la suba de la tasa de interés que ya se puso en marcha, o ajustar el tipo de cambio en función de lo que es la inflación, que es la indexación del tipo de cambio, que ninguno de todos esos elementos le permiten a un gobierno aplicar políticas de progresividad, que puedan permear, no me gusta el término, pero que puedan llegar a los sectores de menores recursos. Ninguna de esas discusiones, de esos puntos neurálgicos de lo que es la quintesencia de este acuerdo, le permiten al gobierno pelear algo para los sectores de menores ingresos. Entonces la pregunta que hay que hacerse es, bueno, ¿dónde está ese eslabón perdido que se supone que va a permitir que quienes terminen pagando el costo del ajuste no sean siempre los mismos? No sean siempre los mismos. Acompáñeme, señor director. Se me hizo largo, ¿eh? Perdón, ¿eh? Perdón a esta mesa de distinguidos panelistas
No se dice panelistas, es periodistas. ¿Por qué no? No, tampoco. Bueno, De tampoco. todo. Bueno, qué mal que estamos. Señores, buenas noches, bienvenidos. Esto es Caníbales. Doctora Natalia Salvo, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Julián? Ahí ¿Qué escuchándote atentamente, y había un tema que había quedado pendiente el domingo anterior, Sí. que era justamente el tema del salario, como motor del consumo. Sí. Y la peligrosidad respecto de poder recuperar el poder adquisitivo que se pidió en 19 puntos en el gobierno de Mauricio Macri y en los términos de este acuerdo, con incluso las tarifas y demás, Sí. cómo va a impactar en la inflación, cómo luego va a impactar en un salario que se va a quedar absolutamente deteriorado. Me parece que es una discusión trascendental. Claro, es que es importantísimo. Y uno se pregunta, bueno, ¿cómo se va a dar esa discusión, no? Ya está con nosotros, está recién, no sé si estás recién llegado, pero estaba muy ansioso en la semana el doctor José Manuel Ubeira. ¿Cómo están ustedes? Señor, ¿cómo está? ¿Qué dice? Bienvenido. Se lo extrañó muchísimo, esto hay que Harto decirlo. de descansar. Eso pasa, ¿no? Eso existe. Qué lindo escuchar eso. La verdad que sí, los extrañaba a todos. Nada, volvemos nuevamente a la colmena como abeja para Sí. sufrir los problemas de la colmena. ¿Podemos contar la intimidad del WhatsApp de Caníbales o no? Hombre, que quiera. No, por favor. está Exultante, afiladísimo. Sí, está está exultante. afiladísimo el doctor Ubeira. Hay muchísima expectativa, por supuesto también de parte de nuestro público, quiero decirle, muchas preguntas. Me pidieron que traiga la pala hoy. Obviamente, para profundizar la grieta. Bueno, de cara a lo que acabas de decir en la editorial, la pala es inexorable. O sea, hay que seguir usando la pala, dice usted. Y yo creo que estamos llegando a un punto en el cual... Yo siempre digo que yo tengo formación cristiana, así que el 70% de mi formación está basada en los estoicos. Bien. El estoicismo... Arrancamos mal, ¿eh? ¿El estoicismo para esto? Claro, porque el estoicismo no significa aguantar. El estoicismo es ser práctico en lo que uno tiene que resolver sabiendo que las consecuencias son inexorables. Entonces, la verdadera simpatía, como dicen los estoicos, que es un término griego, significa sufrir con el que sufre, alegrarse con el que se alegra. Entonces yo me imagino, volviendo a esta cuestión de la abeja y de la colmena, que nada de lo que se resuelva con respecto al Fondo Monetario Internacional no va a dejar de impactar en el más humilde de los argentinos. Entonces, si pensamos que el salvataje va a ser pura y exclusivamente para lo que hacemos 3 comidas por día, están muy equivocados. Hay una venta de soberanía total, el gobierno tendrá que ponerse los pantalones largos, el señor Guzmán tendrá que hacer algo más que ser un excelente académico y seguramente un gran ministro de Economía. Y las fuerzas sociales de la República Argentina tendrán que ir a remar por su supervivencia. Porque si los pronósticos son como vos decís, en 2 años tenemos un quilombo en puerta del tamaño de una bomba. Entonces, lo que está en disputa no es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, sino en la gobernabilidad de este país. Sí, bueno, yo adhiero a tu mirada y sobre todo algo que me parece importante es contar a la sociedad de qué se trata. Porque da la sensación de que se quiere preservar a un sector de la sociedad de algo que todos un poco intuimos que es lo que viene, como vos decías, la verdad que no es fácil, no es sencillo y no tiene un lado bueno. No. Entonces digo, ¿por qué no? ¿Por qué si el Congreso no lo tiene que discutir, por qué también a ojos de la sociedad no se ofrece en toda su dimensión? ¿No? Esa es una pregunta. Para mí es y con esto Sí. concluyo porque estás haciendo la presentación, para mí es vital e inexorable que el presidente tome una cadena nacional, que se gaste el tiempo que tenga que sea Sí. necesario gastar y explicarle a todos y cada uno de los ciudadanos, como fuera un chico de 6 años, cuáles son las consecuencias de adherir a una política sin reservas con el Fondo Monetario Internacional o, digamos, plantear una cuestión de resistencia política a un acuerdo que finalmente nos va a dejar en la ruina absolutamente a todos con una pérdida enorme de soberanía. Ahora, para eso el presidente está. Para eso es una obligación del presidente. Porque si no vamos a enfrentar a un gran problema nacional, la gente tiene que saber. Gracias, Gallego. Úrsula Borges, ¿Cómo le va? estás, ¿Qué Julián? tal? Buenas noches. Bien, te escuchaba muy atentamente y la verdad que pareciera un futuro desolador y no puedo dejar de traer a la mesa el tema de la falta de justicia, ¿no? Porque mientras asistimos a este seguramente tremendo arreglo, ningún arreglo con el FMI es bueno, eso lo sabemos todos, pero qué bien le haría a la sociedad saber que también, mientras tanto, se está buscando a los culpables, la justicia está llamando y conocer los nombres, verlos sentados en el banquillo, Brillante. para no verlos
todos los días en los distintos noticieros hegemónicos dando la solución al problema que ellos trajeron, con lo cual, la verdad, limpiándose absolutamente de lo que pasó hace nada más que 2 años. Y creo que a la sociedad le hubiera, o le vendría bien en este momento conocerlos, saber dónde se la fugaron, digo, que fueran las dos cosas juntas, ¿no? Perfecto. Me parece que sería un poco más amable, un poco no sentirse otra vez, tenemos que pagar la plata y la deuda a los que más tienen. Bueno, a propósito de esto, no sé si leyeron los artículos de Fabián Pepín Rodríguez Simón, escribe sobre filosofía desde Uruguay, en una revista, creo que se llama Seúl, ¿puede ser? Seúl. Bueno, una revista, sí, hay como un costado del escritor prófugo, digamos, Claro. sería, pero bueno, digo, puede pasar. Bueno, Liliana, generalmente la gente que se va al exilio suele tener ese tipo de ribetes literarios. literarios Sí, y qué sí, sé yo, memorias puede ser que esté. No, memorias no. Liliana Gendel, buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo va? Excelente su editorial. Gracias, Como siempre, Ubeira, quiero decirle que las redes estaban desesperadamente esperándolo. Nos preguntaban qué pasa que Ubeira no está. Y hoy ¿Algo hot? No. Hot no leí, hot, pero a lo bien, mejor digo, por también ahí puede también suceder. algo. Pero lo que sí preguntaban Dios hoy mío. es para cuándo su Twitter. Hay un público Hay que un está público que pide esperando Twitter hace tiempo, que ya usted, sabes, que usted la demanda histórica. empiece a Sí, es intervenir. una demanda histórica a la que yo no voy a acceder Bien. nunca, pues Me gusta. detesto Twitter. Bueno, yo cumplo en transmitirle porque sé que como no tiene, lo que hago es ser En general, simplemente puente. no cumplo con ninguna de las reglas de las redes. Me gusta el trato humano. Prefiero venir acá al programa, que la gente me vea Muy y los bien. que me quieren putear, me puteen en la calle. Muy Así bien. que está todo bien. Perfecto. Bueno, lo saludamos. Sí. Escuchando atentamente tu reflexión, pensaba, Julián, que somos 44 millones de rehenes, que hay una ciudadanía que está sin saber muy bien de qué se trata, pero que va a tener que pagar. Y que en ese sentido la pregunta siempre es ¿quiénes pagan? ¿Quiénes van a pagar? Y a lo mejor ahí va a estar la diferencia con la historia anterior, porque hasta aquí siempre fue claro quiénes pagamos. A lo mejor el presidente tiene, y su equipo, su Sí, gabinete, seguro, sus ministros, la vicepresidenta, tienen la oportunidad histórica de decir, esta vez vamos a pagar, porque eso es lo que decidimos, pero de esta manera. O, como decía Ubeira, o no vamos a pagar porque estas condiciones exigen que haya 44 millones de personas fuera del mapa. O 2 millones quedarán y el resto estará fuera del mapa. Y mientras tanto, adhiero a lo que decía Úrsula, es denigrante escuchar en la circulación de todos los noticieros a las personas que las fugaron, nos mintieron, nos estafaron, dándonos consejos. Pedro Peretti, buenas noches, ¿cómo estás? Bien. Bueno, yo quiero empezar hoy es el cumpleaños 58 de Milagros Salas. Sí, sí. Bien, lo presento también a Rafael Klegner, que está en cuadro. Rafael es director nacional de Políticas Integradoras del Ministerio de Desarrollo Social. Rafael, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, ahora sí, Pedro. No, decía que es el 2227 día presa y Pepín Rodríguez Simón 459 fugado. Y esto tiene que ver con todo lo que estamos discutiendo hoy. Tiene que ver con el Fondo Monetario, tiene que ver con este acuerdo, tiene que ver con el precio de los alimentos, el papel del Ingenio Ledesma en la prisión de Milagros Sala es harto evidente y también es harto evidente que Ingenio Ledesma es uno de los monopolios que maneja los precios en la República Argentina. Fíjese cómo está todo conectado esta situación y Milagros Sala expresa de un gobierno que el gobernador es radical y el vicegobernador es peronista. Ese es otro detalle también que hay que tenerlo en cuenta y que me parece que hay que tratar de transparentizar alguna forma política en la República Argentina, más cuando enfrentamos estos problemas que también describiste vos. Bueno, a ver, señor director, a ver si podemos compartir la evolución de los precios. Sobre todo, ustedes saben que esta semana el INDEC dio a conocer los datos de inflación del mes de enero. La verdad que genera cierta alarma, cierta no, genera una alarma al fin, en función de cuál es la dinámica que viene operando en términos de los precios en la Argentina, donde los alimentos, que es, uno podría pensar, junto con los servicios públicos, es lo básico, lo fundamental a los que las familias destinan una parte muy importante de sus ingresos, tiene una velocidad en la suba realmente, yo le decía, ¿no?, que genera una alarma importante. A ver, señor director, si podemos compartir algunos precios de referencia antes de ponernos a hablar ya de la intención del gobierno de impulsar una empresa pública de alimentos. Bueno, la inflación de alimentos, la más alta desde el 2019, 4,9%, la suba de enero,
5,3% había sido la última importante de referencia para comparar en noviembre del año 2019. Y usted tiene allí, bueno, lo que es un paseo por el infierno del Dante, la suba de enero, la suba anual. Fíjense los números realmente, bueno, tomate, lechuga, la banana, la batata, cebolla, 500 papa. pesos el kilo de lechuga. Sí, la lechuga es pero digo, al margen de esto, que son productos frescos, la verdad es que si uno toma una muestra, bueno, en este caso, por ejemplo, ¿no? Combustible, frutas y verduras, esto es un poco lo que se proyecta por las consultoras. Combustible, fíjense, 9%, frutas y verduras 25%, huevos 30%, los alimentos en general 5,1% y las carnes 15%. Entonces, la pregunta es, bueno, cuando hablábamos recién de cuáles son las reacciones que uno puede esperar, uno estima que el gobierno nacional debiera impulsar determinado tipo de políticas. Hay un sector del gobierno que trabaja en acuerdos de precios, que lo que estamos viendo es que en algún punto funcionan durante un tiempo y después pierden vigencia. Le pregunto a Rafael Klesler, de vuelta, que es director nacional de políticas integradoras, a propósito de lo que fue en la semana la discusión por una empresa pública de alimentos. Bueno, tiene que ver con dotar al Estado de una serie de herramientas, baterías. La emergencia, la urgencia es un acuerdo de precios. Sí. Digamos, te aumentan todos los días, tenés que acordar y después controlar que ese acuerdo voluntario que hacen las empresas, bueno, es que pierden plata. Es un acuerdo voluntario, lo cumplan. Y sobre todo en las provincias. Lo cierto es que tenemos que meter mano a la estructura que implica la dependencia de nuestra economía. 10 transnacionales están haciendo todo este quilombo, con nombre y apellido, conocemos los CEOs, conocemos que fugan, que son tomadoras de dólares, que la fugaron, que inclusive frente a la FIP pierden plata, pero después aparecen los pesos para comprar los dólares, toda una serie de cosas que, bueno, me parece que las desregulaciones que tuvo el Estado a la hora de poder intervenir en el mercado deben ser transformadas en políticas soberanas. Frente a eso, hay un montón de ideas, se viene trabajando hace mucho tiempo. La idea es, de alguna forma, con 4 o 5 herramientas, que aquellos que tienen la responsabilidad, en último término, de llevar adelante políticas públicas para empezar a transformar el problema estructural de la inflación argentina, bueno, las tengan, inclusive hasta la hora de negociar con estos tipos porque no se está discutiendo 2 pesos más el arroz, se está discutiendo, estas empresas están discutiendo devaluación, están discutiendo dólares, digamos, la captura de la renta nacional, digamos, a nosotros nos llega el aumento, pues nosotros vemos todos los días, pero lo que de fondo se está discutiendo es la formadora de precios, la situación monopólica que tienen dentro del mercado y la capacidad que tienen de generar este caos para sentarse a negociar los dólares que necesitan. Es muy interesante porque, claro, es ponerlo en un contexto, ¿no? ¿Quiénes son finalmente? Y además, yo lo que saludo es la decisión del gobierno, si es que hay una decisión tomada, pareciera que hay una especie de ensayo con esta idea, no sé qué les pasó a ustedes. Y bueno, sí, no sé, Úrsula se ríe. No, pero yo me imagino, digamos, pero es lo que como el decías... anuncio, es un gobierno que yo estoy convencida de que falta voluntad política para muchas cuestiones, que es un gobierno, lo digo con mucho dolor, porque la verdad me parece que cuando la situación está complicada hay que salir con más fuerza y no estar caminando como en cáscaras de huevos. Y otra vez un anuncio de un anuncio que vamos a dar, que estamos pensando, que tal vez quizás, y ya entonces salen todos los medios hegemónicos. En esta me parece pondría... Ojalá yo me equivoque. Ojalá yo me equivoque, porque además ya salieron a decir desde los periodistas serios de siempre que era igual que el chavismo, tener una empresa estatal de alimentos, entonces no te bajan los precios, no negocian que baje la inflación y controle los precios. Tampoco le permiten al Estado una obligación que tiene por la Constitución Nacional de alimentar a su población y crear una empresa. Entonces, no hay manera de romper el status quo y del orden establecido de los que siempre han manejado los precios en nuestro país. Ojalá yo me equivoque. A mí me parece que en vez de anunciar, sería bueno que lo armaran, todo es lindo, y lo anunciaran cuando ya esté funcionando y esté todo, digamos, correcto. El paquete del fideicomiso con el tema del aceite ha generado 7 meses, no hubo movimiento de aceite. Digo, me parece, hay cosas importantes. Lo que pasa no sale o nos las olvidamos, pero hay alguna herramienta. O hay gente a la que le interesa que esa parte no se conozca.
Cuando eso se logra, hay mucho interés en que eso no se conozca. Y algo parecido a esto se está trabajando desde el mercado central con la fruta y la verdura, que son estacionales, entonces poder generar un piso que permita en todo el año tener una planificación. Se están haciendo algunas cosas, no es que no se están haciendo. Ahora, ¿hay que ir más rápido? Claramente. Bueno, pero lo escuchamos en varias oportunidades al secretario de Comercio, Feletti, diciendo, a veces terminan como relatando la situación del país, diciendo es muy difícil bajar la inflación, es muy difícil con estas 4 empresas de alimentos. El poder de estas empresas no tenemos... Y Feletti no solo dimensión. no puede, si no está todo el aparato estatal atrás apoyando al secretario de Comercio, también es difícil. Pedro. No, yo creo que Feletti es más que un relator. En eso hay que reconocer que toma medidas, toma decisiones, controla. Pero puede llegar hasta ahí. Pero coincido con vos, es que una política antiinflacionaria es de todo un gobierno, no del secretario. Y acá es Feletti contra el mundo. Y en eso vamos a perder por goleada. Una cosa que es muy importante que nadie dice, Argentina ya tuvo grandes empresas estatales de alimentos. Una de ellas fue el frigorífico Lisandro de la Torre, que generó una toma famosa en el año 58, que lo creó un radical, que fue Alvear, y lo privatizó otro radical, que fue Frondizi, y que echó 5.000 obreros junto con el plan Conintes y junto con... querían destruir los ferrocarriles, que es el inicio del plan Larkin que armó la General Motors, que impuso el camión frente al ferrocarril. Después tuvo otra gran empresa, que la disolvió Carlos Menem, Domingo Felipe Cavallo y Felipe Solá, que se llamó la CAP, que llegó a tener 10 frigoríficos en la República Argentina. La Negra, El Cuatrero, Banqueros, en 10 plantas en todo el país. O sea que volviendo, como decía siempre el finado Pino Solana, si se pudo, se puede. Ahí tenemos grandes ejemplos en nuestra historia para tratar de impulsar esta empresa que está planteando acá el compañero, que me parece que ojalá se concrete. Natalia. Sí. Yo quería decir justamente en base a lo que se estaba hablando de los grandes grupos económicos formadores de precios que tienen que ver con los alimentos. Y recordaba las ganancias exorbitantes que tuvieron el año pasado. Molinos, Arcor, o sea, no está mal, por supuesto, desde ya que tengan ganancias, lo que sí es contraponiendo esa realidad con la sociedad, con el costo de los alimentos, tiene que ver en ponerlo en contexto, como acaba de mencionar, que lo que quieren es obviamente apropiarse de la renta en dólares de la sociedad, y en definitiva parece que es un tema que campea siempre en esta mesa. Los poderes económicos tienen más poder político que el poder político mismo, y por eso, a través de sus medios de comunicación, tienen el discurso de la antipolítica, la vacían de contenido y dejan manco a un gobierno en donde tenemos un funcionario como Feletti que intenta interceder en esa realidad, que responde a la inflación como una cuestión multicausal o la fijación de precios, lo que sea, pero tenemos otras carteras ministeriales que se desacoplan un poco de esa realidad. No sé, hablo de trabajo, por ejemplo. Pedimos al señor director si puede apagar el aire, ¿les parece bien? Hacemos una de todos a favor. Todos a favor. Todos a favor para... Ya es en vivo, directamente. Sí, ya es así. No hemos sido escuchados aparte, nunca. Vos pronto te tenés que traer un sobre todo. No, aquel día fue fatal, yo recuerdo, pero ahora estamos bien. Justamente vengo de un país como Francia, donde las 10 empresas estratégicas de Francia, el 45%, 50% pertenece a privados y el 51% al Estado. O sea, la gente por ahí desconoce que el automóvil Renault tiene participación del Estado. Participación del Estado. Mirage, los aviones de combate, ni hablar. Todos los motores de guerra de las empresas de energía atómica, en fin. O sea, los franceses no tienen ningún problema, por ejemplo, con el tema del Estado. ¿Por qué? Porque se le inculcó a Napoleón. Y ellos tienen una escuela de administradores del Estado que le intentó Alfonsín, y a los 2 años de haber funcionado, que los mejores administradores que tenemos dando vuelta por el Estado Nacional pertenecen a esos 2 años de Alfonsín y que están dando vueltas. Entonces pareciera que nosotros después, digamos, del Perón del 55 quedó la imagen de que el Estado y la intervención del Estado es un cuco. Realmente, cuando uno tiene un problema de que la gente no morfa y los precios se van por la ventana, entonces lo que hay que hacer es intervenir, pero intervenir severamente y seriamente. Yo acá, ya creo que lo he dicho en varias oportunidades, restituiría la Junta Nacional de Carnes y la Junta Nacional de Granos como un elemento regulador. Si nosotros nos comemos el discurso de los muchachos del neoliberalismo, de que todo tiene que ser liberal para que el zorro se morfe la gallina, estamos en lo que estamos viendo.
Entonces, o la otra alternativa que seguramente propondrá Milei es que importemos bolivianos para que haya más quintas. Digo, porque Claro, esto, sí. claro, porque hay mucho estúpido dando vuelta, ¿no? Entonces, uno me dijo que había caído piedra. Yo la verdad que no, las cosas son insólitas. Pero la realidad es que hay que volver a los controles del Estado. Mi amigo Feletti está absolutamente solo. Totalmente, eso es lo que yo quería señalar. Y algo también que nos tenemos que preguntar como sociedad, ¿no? Porque, por ejemplo, ley de góndolas, se aprueba, se debate, no se cumple. Entonces tenemos un montón de leyes muy buenas que finalmente no se llevan a cabo, y con lo cual tenemos... ¿Es por ahí? Pero digo, entonces, tenemos leyes, ¿para qué hacemos leyes? Al expresidente Macri, ¿es por ahí? Yo digo, más allá de todo, para mí como no todo. Es por ahí, ¿eh? Por ahí, No, para mí... La discusión, no, digo, la ¿es ley, por ahí? No, yo digo, ley de góndola... No, lo que yo digo es, ¿por qué los poderes en este país, los poderes de siempre, los económicos, tampoco respetan la ley? Bueno, Entonces, a eso me voy. refería. Entonces digo, ¿para qué sirve hacer una ley de góndola, ley de etiquetado frontal, si a la hora de cumplir no pasa nada? Es una diarrea legislativa sin sentido. Me encantó lo de la diarrea legislativa, sí, muy bueno. Pero el problema no es quienes no cumplen, sino que además de que están los que no cumplen, están aquellos que deberían hacer cumplir y miran para otro lado. Hoy hay una nota muy buena del Cohete a la Luna de Ricardo Arosquín que habla justamente de esto que plantea Úrsula. Lago escondido, la ley de góndolas, los supermercados, que el propio presidente, junto con en una entrevista con El Gato, dijo, bueno, hay 4 o 5 supermercados que no cumplen, pero ¿cómo que no cumplen? Cualquiera puede no cumplir la ley y el mismo presidente, el Estado, quienes deben controlar, dicen no puedo hacer nada. Ahí estamos fregados realmente, ahí estamos sonadas, no tenemos ninguna alternativa. Es lo que los romanos llamaban imperium. Una decisión sin poder llevar adelante esa decisión desde el punto de vista del Estado es papel mojado. Rafael, hay experiencias en México, en Brasil, de una empresa pública. Digo, ¿cuál sería el beneficio de tener una empresa? Porque digo, obviamente no va a llegar a todo el mercado y lo que uno estima es, bueno, ¿cuáles son los efectos benéficos de tenerla? No se necesita llegar a todo el mercado, digamos, con una participación importante obligás al otro a bajar precios, digamos. O sea, la competencia. Exactamente. Bolivia tiene un gran complejo. Evo, cada vez que le tiraban la inflación sobre el arroz o falta de abastecimiento, creaba una empresa. Y creaba una empresa inclusive en lugares como Chapare, donde ningún gobierno, es decir, en medio de la selva, iba e industrializaba. Es muy importante recuperar frente a los globalizadores que tienen un Estado-nación débil, desregulado, que no puede controlar a nadie. Nosotros lo tenemos que dotar de herramientas. Totalmente. Una empresa nacional lo que tiene es la soberanía de poder planificar su producción. Yo, a diferencia de la frustración que planteabas vos, Úrsula, yo creo que el otro campo está en muy buenas condiciones, con apoyo del Estado, pero en muy buenas condiciones de generar en poco tiempo el alimento que necesitamos, el otro campo. ¿Qué es el otro campo? Perdón. El chacarero, el quintero, el que no se beneficia Los con que los no son agronegocios. de la rural, digamos. Pero necesitamos La un nación habla Estado del campo socio, y es el un, de estadio, ellos. Claro. un Estado que abrace a los productores, que vea el tema de la tenencia de la tierra, que genere condiciones, mercado de cercanía, descentralización de los mercados centrales. Es decir, hay que poner a activar, pero están absolutamente, creo yo, humildemente, en condiciones de generar muchas respuestas frente a esto, que son los aumentos que recién decíamos. Sí, muchas respuestas yo creo que tiene que venir de ahí. Pero primero, no olvidemos que todo el abastecimiento de los cordones verdes, todo ese problema que tenés, el 40% de la canasta básica son productos frescos. No olvidé que todo ese cordón ha sido pulverizado por el proceso de sojización en la República Argentina. Más de 250.000 chacras mixtas y productores desaparecieron de la década del 90 para acá. Recomponer eso no es dictar una ley, ni siquiera hacer una empresa. Eso lleva una década. Volver a recuperar esa cultura del trabajo, hay que generar un andamiaje jurídico que lo proteja, hay que generar nuevos productores agropecuarios. La Argentina se está quedando sin productores agropecuarios. Julián Domínguez dijo el otro día, cuando asumió, desaparecieron 50.000 productores agropecuarios en los últimos 10 años. Un productor agropecuario es como formar un médico, es un tipo que tiene que manejar una gama de conocimientos muy importante, tiene que saber de botánica, de zoología, de todas las cuestiones que hacen a la naturaleza, debe resolver un montón de problemas prácticos, no se hace de un día para el otro. Por eso que cuando cae una chacra mixta, cuando cierra, no hay política social que la pueda reemplazar y nosotros la dilapidamos, la chacra mixta, no la valoramos, no le damos ningún valor a eso. Y tenemos que tener, y para que haya chacarero,
tiene que haber acceso a la tierra. La Argentina, el último censo, el 2018 que hizo Macri, lean ese censo porque es la radiografía de la República Argentina. La concentración de la tierra es brutal. Gracias, Rafael. Muchísimas gracias. Me quedo pensando en esto, no solamente la evolución de los precios, sino también la evolución de ese precio, que es la remuneración por el trabajo, ¿no? Que es el salario también, ¿no? Que también es parte de esta discusión. Muchísimas gracias, ha sido muy amable. Cambiamos de tema, nos metemos de lleno en la situación de la provincia de Corrientes. Ustedes saben, es realmente dramática la situación, ha comenzado a precipitar hace algunas horas. Esto abre una expectativa con respecto a lo que puede llegar a pasar. Se habla de 800.000 hectáreas que han sido quemadas. La verdad que la situación, digo, es dramática a todas luces, ¿no? No sé cómo lo han analizado ustedes. Hay varias preguntas que hay que hacerse, ¿no? Por las responsabilidades. Obviamente hay investigaciones que están en marcha, hay quienes hablan de focos intencionales, pero también de acusaciones cruzadas en torno a, bueno, ¿por qué no se pudo oponer algún tipo de remedio a la situación inmediatamente, ¿no? Caemos otra vez en la justicia y en la ley de humedales, por ejemplo, sí. ¿no? Por tercera vez perdió estado parlamentario, incluso en el 2020 Corrientes, con todos los esteros que tiene, no quiso adherir a esa ley de humedales, tampoco entró para las extraordinarias, para las sesiones extraordinarias de ahora, con lo cual lo que nos tenemos que preguntar es, ¿realmente se quiere cuidar a la tierra, se quiere cuidar a los humedales, se quiere cuidar la fauna, la flora, o asistimos siempre a estos intereses de lobby que tienen que ver con el negocio inmobiliario, el negocio agropecuario? Hay imágenes de incendios intencionales, pero además también preguntarnos, un país con tanta naturaleza, donde se sabía que se venía una sequía como la que se venía, digo, ¿no deberíamos también tener a nivel provincial y nacional más elementos, más herramientas para poder combatir los incendios? También me pregunto eso. Y sobre todo remarcar la ley de humedales en serio, que no vuelva a ser una ley de humedales que después no se pueda cumplir, que no se pene, que no se vaya contra los que incendian, que no se vaya contra los que queman para crear negocios inmobiliarios, etcétera. Y me parece que con los argentinos, frente a la tragedia que está viviendo hoy Corrientes y las imágenes que estamos viviendo, me parece que tenemos que ponernos, en esto sí no hay grieta, todos del mismo lado. Es nuestra Argentina, es nuestra tierra, es nuestra Pachamama, y me parece que en eso sí no hay ni no, pero ir muy duros contra estos empresarios y estos intereses que lo que menos quieren es, tienen interés en nuestro suelo, ¿no? Sí, a ver, Pedro, decime. Algunas reflexiones sobre este tema porque son dolorosas. El cambio climático es una realidad, los grandes incendios son una realidad en todo el mundo y el fenómeno climático es un fenómeno que impacta en la economía agraria de una manera tremenda. Si no, vean los datos de las compañías de reaseguro a nivel mundial, de lo que ha pasado, las pérdidas que han tenido en Europa, en todos lados, productos de incendios como el de Corrientes, que hubo en Portugal, en España, en Chile, hubo incendios grandísimos, en Brasil hubo tremendos incendios. Acá hay otro fenómeno muy importante, que es que el monocultivo en Corrientes no es de soja, es de pino y de eucaliptos. Y ese es un tema, el bosque implantado con especies exóticas, trae muchos problemas porque vos trasplantás una cosa que no genera, que no tiene nada que ver con el medio ambiente y con el contexto en donde se desarrolla. Perdón, agrego algo más. Yo fui abogado de parques nacionales. En una oportunidad me llevaron a Corrientes, lo conocí a Tompkins, que tiene ahí una gran reserva de 100.000 hectáreas que seguramente se la va a donar al Estado argentino sobre el estero del Iberá. Y eso que yo estaba mirando esto, y lo que está diciendo acá Peretti es absolutamente así, no hay más absorbente de agua que la especie exótica del pino. Es un gran consumidor de agua. Entonces, si vos lo colocás cerca de un humedal, tarde o temprano, el árbol para poder crecer finalmente se lo termina chupando. Y bueno, yo creo que vos llegás en los esteros del Iberá, si algún día vas, vas a ver que del estero del Iberá, de la reserva que generó Tompkins, vas a ver el verdadero Corrientes, que era el originario, y de este lado lo que tenés es una mega provincia basada en el cultivo del papel y del tema del papel y del arroz. Bueno, pero a ver, teniendo en cuenta que estamos hablando de elementos que son, yo no digo constitutivos originariamente, pero que sí hoy ya forman parte del escenario. Pero hay que reglamentarlo. O sea, vos no podés plantar donde sea vos te da la gana. O sea, toda la estructura de funcionamiento, o sea, nadie dice que no podés plantar un pino.
Lo que está claro es que vos no podés plantar intensivamente cantidad de pino y después pedirle a la tierra que de alguna manera genere los recursos para mantener el tema del agua, ¿no? Bueno, hubo cruces, ustedes saben, se le pidió explicaciones al ministro Cabandier por esto, ¿no? Porque hace 50 días que los incendios avanzan en la provincia de Corrientes y yo decía cruces con el gobernador de la provincia, con Gustavo Valdés, en un contexto donde incluso las redes sociales daban para esto, muy triste por cierto, porque se estaba politizando, la verdad, una situación muy dramática, muy trágica. Hay que ver las imágenes, la gente lamentándose, los animales muertos a medida que avanzaban las llamas. Y la pregunta que hay que hacer es, bueno, a ver, ¿qué se pudo haber evitado de todo? Digo, teniendo en cuenta, como decía Pedro, que hay algo que tiene que ver con un fenómeno que data de la naturaleza, pero al mismo tiempo donde las acusaciones son por falta de recursos, por falta de responsabilidad, eventualmente el gobernador pidiendo ayuda a los Estados Unidos y otras cuestiones que son rarezas, que son rara avis. Por ejemplo, a ver, señor director, si tiene esta especie de pedido de disculpas, uno podría pensar, del ministro de Medio Ambiente, Juan Cabandier, a Elisa Carrió. No sé si es esto que vamos a ver ahora. Sí, es esto. Fíjense, abajo, ¿no? El tuit de Elisa Carrió: arde Corrientes, el gobierno nacional, que tiene fondos específicos, hace un abandono intencional a través del retiro de aviones hidrantes. A través del retiro de aviones hidrantes. Una locura total. Esto es, digo una locura lo que está poniendo Carrió, ¿no? Como si esto tuviese asidero en la realidad. Esto es un delito moral y federal, dice Carrió. Nada más y nada menos. Y el ministro, Juan Cabandier, le responde: hablé con Elisa Carrió hace unos minutos donde le conté que en Corrientes tenemos desplegados 12 medios aéreos, más de 130 brigadistas, 5 autobombas, vehículos, equipamiento, camión de comunicaciones y móviles de apoyo, ¿no? Parece, bueno, ahí está otro tuit de Cabandier, evidentemente Elisa Carrió, con quien tengo una relación de mucho afecto y respeto, desde hace varios años, me río porque la verdad que es insólito, también fue víctima de la desinformación, o sea, la está exculpando. Sí. La pregunta es, ¿Lilita Carrió escribió un tuit diciendo hablé con Cabandier y estaba equivocada? Pregunto desde la pregunta es, no sé. ¿por qué se le pide disculpas a Carrió? O sea, ¿por qué se le contesta dando a alguien que ha sido instigadora de armado de causas falsas, como estamos poniendo allí, y como consta en las diversas actuaciones que hemos dado cuenta un programa tras otro, ¿no? Ha sido Carrió la persona y la instigadora en la persecución del grupo Indalo, en las prisiones preventivas que se aplicaron sobre los dueños de este grupo. El invento de la Morsa. El invento de la Morsa, transformar la AFIP en un grupo de tareas para perseguir y asfixiar financieramente a todo el grupo. Digo, si hay alguien a quien uno podría pensar en no rendirle ninguna cuenta de carácter moral, es Elisa Carrió, me parece. Yo creo porque se manejan estas dimensiones mediáticas y políticas. No sé, hiperpolitizan cuestiones que, como decía Úrsula, necesariamente nos conciernen a todos los argentinos y las argentinas. Cuestiones o temáticas que debieran sustraerse de esa hiperpolitización que aparte no tiene ningún tipo de contenido. Y funcionarios que debieran tomar las medidas o simplemente con lo que está comunicando... Sí. Las han tomado, o incluso vi también al gobernador replicar o decir cuántas medidas se tomaron, sin perjuicio de que Valdés decía que tenía que pedir asistencia a Estados Unidos. Bueno, ¿cómo se desacredita también de alguna forma la política institucional? Porque se le está dando identidad a una persona que tuvo vínculos espurios con la AFIP, que armaba causas desde ese lugar, que mediáticamente con incluso periodistas ha recibido gente en su casa, si mal no recuerdo, para sacarse fotos y propagarlas por medios de comunicación. Entonces, me parece que hay que separar la paja del trigo y poner en la política lo que tiene que ser la política y lo que tiene que ser discusión de otro orden, bueno, que quede relegado en un momento como este. ¿Y el gobernador Valdés le habrá pedido permiso a Carrió para irse de vacaciones en medio del incendio de Punta del Este? Estaba en Punta del Este, ¿no? Punta del Este. A lo mejor le pidió permiso y lo autorizó Carrió, y Cabandier le rinde cuenta a Carrió, y estamos todos bárbaros. Cosas veré de Sancho, dice el Quijote. Y hay otra preocupación Es como convencer al caníbal que cambie de dieta, ¿no? La verdad que es una cosa... Mirá con lo que te has encontrado, ¿no? Sí, la verdad que yo lo veía lo de este muchacho, lo de Cabandier, que me resulta una persona muy simpática. Y la verdad digo, pero ¿cómo puede ser que le explique a Carrió cosas que a una persona que, digamos, ha vendido a la República de 20 maneras diferentes, ¿no? No sé, bueno, en fin. Te sumo una información.
Florencia Gómez, la doctora Florencia Gómez, que debe ser la persona que más sabe de tierras en la República Argentina, Sí. renunció a era la secretaria de Medio Ambiente en la Nación, renunció hace 20 días, hace más de un mes, en desconformidad con la política ambiental de la República Argentina. A ver, señor director, si podemos ver, porque pasan cosas raras en Corrientes y hay denuncias de distinto tipo. Hay quienes dicen, hay brigadistas casi que pertenecen al sector privado, hay brigadistas que pertenecen a empresas, que están lógicamente allí porque son contratadas para defender, entre comillas, del fuego, determinado tipo de extensiones, pero claro, después cuando se las necesita en otro lugar, no van, es decir, se quedan en el lugar donde están. Señor director, ¿qué estamos viendo allí? A ver, esta es la casa del gobernador Valdés. Tiene sus, no sé cómo se llaman, autobombas. Sí, algo así. Bueno, sus propias autobombas. Son bomberos propios. Me hiciste pensar, Julián, que una curiosidad que no sucede en el territorio argentino, nunca jamás, tanto desde el norte al sur, se prendieron fuegos, se incendiaron tierras de Lewis, de Benetton. Curioso, que ahí nunca como que nada prende, ¿no? Pero esa me parece que la casa, es peor aún, es la casa del hermano. Porque protegen a toda la familia, no solo al gobernador. Claro, me parece que esa es la casa del hermano. Y lo que Cabandier denunció fue que no tienen brigadistas propios, Corrientes, la provincia, haciendo, y me sumo a lo que decía Ubeira, que si tienen pinos y saben que se toma todo el agua de los humedales, no vas a tener, y sabés que es una provincia forestal, ¿cómo no vas a tener recursos puestos desde la provincia preparados para justamente algo que puede pasar y sabían que iba a pasar porque sabían que se venía la sequía para combatir los fuegos? A ver el textual, señor director, que si lo tenemos allí para compartirlo. Debe estar preocupado el socio de Mañeto, ¿no? Porque Aranda ahí tiene arroz a morir. Hay arroz ahí en el dueño del arroz. Bueno, Gustavo Valdés, como decimos nosotros, Corrientes tiene yeta. Sí. No, porque llovió en Chaco, en Misiones y Formosa, pero acá no. Claro. Se fue haciendo puchero. A Punta del Este. Se fue a Punta del Este haciendo provincias puchero. K. Pero a mí yo me quedo pensando en esto y digo, pero esto está bien, es en serio, claramente, digo, no vamos a estar dando una definición que no dio el gobernador. Arreglo con Dios, Cristina. Es un desprestigio total. Lo que claro, la pregunta es, ¿dónde está la responsabilidad? Claro, vacío bueno, de vas a acordar responsabilidad. al ex ministro de Ambiente, Breckman, ¿no? Que decía que hay que rezar por los incendios en el sur. Más o menos acá ahora, en la misma línea, que llueva, dependemos de la naturaleza. Ahí ¿no? creo que se junta la falta de control de la que hablaba Ubeira, o sea, este estado desregulado, la ausencia de control en cualquier aspecto, economía, ambiental, con este tipo de situaciones de descrédito de la política, ¿no? Porque es el retiro también, el retiro del control, el retiro de la política y la presencia de la economía o de estos poderes económicos donde debiera estar la política. Y se expresa de esta forma. Un tuit de un gobernador apelando a los santos auspicios, no sé, en un momento donde debiera hablar de políticas concretas. Solo falta un editorial de Morales Solá echándole la culpa a Cristina y a la Cámpora por la No falta le des de lluvia ideas. corriente. No falta poco. En cualquier momento. Mucho, sí. De todos modos, hay una pregunta que a mí me acosa, sobre todo en cuestiones que tienen que ver con violencias machistas y abuso, y se reitera acá. El federalismo impide que frente a una situación gravísima como un incendio, nación, si no le piden ayuda, pueda de todos modos ir a apagar el incendio. Como no me lo pidió Valdés, no me avisó a tiempo, pero sabemos que el incendio está. Ahí hay una cuestión que me parece que vamos a tener que repensar. Esa cosa del límite, que parece que en vez de ser un río, no somos el mismo país. Y creo, Natalia, con todo el amor que te tengo, que efectivamente no somos un país que frente a este punto se va a unir para pensar toda la ciudadanía como hacemos. Lo hemos visto con las vacunas. No existe esa idealización de que frente a la situación dramática nos abrazamos y somos un país que avanza. No, lo que mostró la pandemia es que cada quien, los malos, intentaron hacer su rinconcito de poder, y con el incendio y los incendios vemos lo mismo, y con Lago Escondido vemos lo mismo. Me parece que ahí es donde reside... Yo no hago una sustancialización de la gente, digo, no soy aristotélica en ese sentido, ni para un lado ni para el otro, ni bueno ni malo. Digo que es un gran desafío, Lili. Evidentemente es un norte, porque tal como dijiste, en experiencias
nacionales que nos tocaron, donde la fibra más sensible debiera surgir, como fue la pandemia, esa miseria o el odio como conductor de construcción, que también tanto hablamos en este programa, fue lo que afloró. Entonces, el desafío es ese y es muy grande. Sí, hay una cosa que porque cuando uno coloca en la bolsa, uno dice todo y ponemos a todos en el mismo saco. Hay un ejemplo que yo lo tengo bien presente, que es la provincia de Misiones, que desde hace muchísimos años tiene también un sistema forestal muy importante, que es implantado para el tema de la industria del papel, pero ellos han regulado muchísimo el tema del bosque y tienen preparado brigadas de incendios específicamente solventados, o sea, retiran un impuesto de determinada cantidad de dinero para mantener el estado del bosque y en el caso de que ocurra un hecho de esta naturaleza, darle solución. O sea, lo que da la impresión es de que en Corrientes no ha habido ningún control en cuanto al tema de la industria del papel. Tengo un mensaje para Pedro Peretti de Mempo Giardinelli, ¿te lo paso? Sí. Dice Mempo, le mandamos un saludo grande, que te acuerdes, que menciones que en la capital correntina empezaron anoche los cursos de carnaval. Ah, sí. Ah, mira. Sí, sí, Y claro. ahí estaba el gobernador, en el carnaval. Y volvió para el En pleno carnaval. incendio, Claro. sí. Como si nada pasase, adujo ¿no? que Como si el nada pasara. carnaval correntino atrae mucho turismo y entonces Claro. es necesaria esas Bueno, divisas. no es la para- primera vez. Cuando comenzó la fiebre amarilla, el gobernador es el que manejaba la Sarmiento plata de fue. Buenos Aires. Sarmiento era presidente, pero ¿sabés quién era el delegado municipal? Martínez de Oz. Y en plena fiebre amarilla que convocó en febrero el carnaval. Y hubo Sarmiento se carnaval. fue a Chivilcoy. Y yo hablando de soberanía Dicen que a quería agregar Mercedes. algo importante. Bueno, es ¿no? lo mismo. Porque me parece que a veces también no, nos empapelamos, ¿no?, de la soberanía y la defensa, sobre todo, por ejemplo, en lo que sucede con las Malvinas argentinas. Y acá en el territorio tenemos a un extranjero, Lewis, que se hace de una laguna que no le pertenece, que no permite que ninguno ni ninguna puedan acceder a ese lugar, que además se arma de una policía civil, Un feudo. Sí, exactamente, y ni siquiera el Estado Nacional puede ir en contra, es decir, estamos pidiendo durante años y años nuestra soberanía en las Malvinas, y no podemos resolver un tema, un lago adentro del territorio. Bueno, pero No, a ver, acá tenemos un problema, que hay dos eminentes juristas, pero tomando lo que decía muy inteligentemente Liliana y la lucha histórica de Mempo Giardinelli por la reforma de la Constitución. Acá nosotros tenemos un pacto constitucional neoliberal del 94, que de 1853 el suelo es propiedad de la provincia y del 94 el subsuelo. Hemos generado verdaderos señores feudales en torno, sentados sobre los recursos naturales que lo utilizan para sus propias reelecciones. Así es como Morales va a ser el señor de litio, como Arabela Carreras, que se cree que el problema del lago Escondido es un problema municipal, que es un problema de caminos, ¿viste? Lo reducen a un tema municipal y no a un tema de soberanía. En fin, hay una serie de cuestiones que los argentinos tendrán que pensar muy seriamente, como es el tema de que necesitamos una reforma constitucional que plantee estos temas centralmente como se está planteando en la mesa. Le doy la Yo le bienvenida, agregaría, si me sí, perdonas, Amado, algo ¿cómo a lo estás? que decía Pedro, porque habrá gobernadores que lo usan en forma feudal. A mí no me gusta mucho el término, pero puede ser. Lo más grave es que estructuralmente pone al eslabón más débil de la República a negociar con las grandes multinacionales. Entonces, es un diseño que es malo per se, tiende a la balcanización de la Argentina y a la pérdida de un proyecto nacional. Bueno, hablando de varias cuestiones, se ha nombrado la palabra soberanía, Mempo me pone tilinguería por un sector de la sociedad correntina que está bailando mientras todo esto otro está pasando, o bueno, no sé cómo se dice cuando estás en carnaval. Pero quiero compartir con todos ustedes esta carta del expresidente Mauricio Macri, que se publicó en el día de hoy, y que guarda una relación. Yo creo que le vamos a encontrar una relación a todo lo que estamos conversando, que dice, estamos ante el mayor éxodo de argentinos de la historia, ¿no? Haciendo un juego bastante interesante con una editorial del diario La Nación, que también que apareció. Dice Macri, expresan la oscura atmósfera que se instaló en el país,
ellos se van, hablando de los emigrantes argentinos, pero esa atmósfera persiste y los que se quedan se sienten acechados, ¿no? Eso es una carta larguísima, bastante larga, hace toda una composición de realmente muy, muy triste, ¿no? De lo que se supone que es un éxodo argentino. Dice, estoy seguro de que de una forma u otra nuestros hijos, hermanos y amigos volverán a la Argentina. Ojalá vuelvan a vivir acá, pero si no lo hacen seguro volverán como un recordatorio, una advertencia de lo que puede pasar cuando se pierde el rumbo por completo. Bueno, por supuesto, el expresidente Macri hace responsable de este supuesto éxodo al gobierno argentino de que no sabe crear las condiciones para que toda esa gente se quede. Me hace acordar al faraón de Un detallito Egipto. menor es que en el artículo que él analiza Sí. es de 2019. ¿Cómo? El artículo que él analiza del éxodo de argentinos Sí. y argentinas de la Nación es de año 2019. Y además otra cosa más donde podemos encontrar el vínculo. Es decir, como decías no vos. son Es que de ahí a hoy no, durmió. No son que no son datos de ahora, sino que hoy, no sé cuándo fue, en estas últimas horas, la directora nacional de Migraciones salió a desmentirlo. Me parece que, a ver, señor director, si lo podemos ver, me están diciendo que lo tenemos, lo compartimos. Esto es lo que decía Florencia Cariñano. Al día de hoy los únicos datos oficiales se obtienen de la declaración jurada migratoria que implementamos el 7 del 9 del 20. No hay datos oficiales previos. Dicho esto, el promedio diario de personas que salieron y no volvieron por un año durante el macrismo es de 164 personas por día. Allí está el promedio entre 2016 y 2019. Desde que está en vigencia esta declaración jurada, dice 70, no llegó a ver, 78. 78. La mitad. Bueno. No, digo, el vínculo es la mentira. Porque ¿dónde está el vínculo justamente con lo anterior que veníamos hablando con respecto a esto? La mentira, la falta de política, otra vez la fragmentación de un pasado próximo, muy próximo. Pero cambiemos con el además, sin futuro. mentira no tienen nada. Si se sientan en una mesa de un programa de televisión y te dicen que Macri no pidió deuda. Serio, La deuda si la no- tomó, claro. Porque Yo creo que ese Argentina tipo de- cuando llegaron al perdón. gobierno tenías a Duhovne diciendo que lo tomaron en un país sin deuda y te dicen se pagó la deuda de Cristina. Es decir, hacen de la mentira su manera de hacer política. Este tipo de declaraciones causa mucha indignación fundamentalmente en la base de sustentación del Frente de Todo. Y tiene que ver con la discusión del tema del fondo, porque mucha gente se pregunta, ¿cómo puede ser que mandemos un acuerdo con el fondo blanqueándole todas las cosas de estos tipos? Yo creo que la mayor indignación en nuestra gente no está en acordar con el fondo. Mucha gente dice que hay que acordar con el fondo. Capaz que el 60%. La mayor indignación está en blanquearle todos los negocios y no haber militado. Y ese no es un problema de comunicación, ¿eh? Porque la comunicación no crea lo que no comunica lo que no hace la política. Pero cuando vos decís blanquear, ¿qué es? Fue una estafa y se legitimó. La estafa, la fuga, los que se la llevaron. El crimen. Es un crimen económico. Eso no podemos tolerarlo y yo creo que la gente está muy indignada con eso y eso va a repercutir en todo el sistema político argentino. Acuérdense en lo que le digo. Amado. La ilegalidad de lo que hizo el gobierno de Macri y la ilegalidad de lo que hizo el Fondo Monetario. Nosotros estamos haciendo una especie de innovación de deuda. Va a haber un cambio en los términos de la deuda. Y eso le va a lavar la cara a un crimen que llevó adelante Macri Claro. con su equipo y el Brillante. fondo. Y esto te diría que es una de las partes, Pedro decía, la indignación. Es una cuestión grave porque en el esquema que eligió el gobierno para ir renegociando por tramos, me parece que todavía podría estar yendo a los tribunales internacionales. El presidente tuvo la valentía de hacer una denuncia penal. Es una cosa nueva, inédita, que llevó adelante Alberto Fernández en su gestión. Sí. En momentos muy difíciles, porque estaba la pandemia. Por eso acá también a mí me gustaría separar. Yo creo que ha sido muy mala la negociación del ministro Guzmán. El presidente estuvo en el mundo llevando adelante la voz de lo que Argentina necesitaba, con líderes de otros países. Y se tuvo que ocupar de la pandemia durante 2 años, y se ocupó bien. Mientras tanto, el ministro era el responsable de esta situación. Y nos llevó a una situación en la cual es casi un contrato de adhesión, porque de los extremos que había planteado inicialmente en la negociación sobre tasas, plazos, quitas, ampliación de los tiempos de repago, ni uno de esos apareció. Entonces, ahora aparece encima la carta de intención, en la cual vemos que se toca el tema previsional.
Es gravísimo que digan que va a haber un estudio del tema previsional. Se toca el tema de las tarifas. Nadie puede pensar que cobrándole al sector más pequeño de la Argentina un aumento, eso va a servir para disminuir el déficit. Acá el fondo está exigiendo un aumento de todas las tarifas, de los que más tienen, escondido detrás de una supuesta cuestión de equidad, que habría que hacerlo, es cierto, pero que no resuelve el problema. En definitiva, cuando uno lee lo que hoy está dando vuelta, te das cuenta que lo del fondo pone el centro en la cuestión fiscal. Y nosotros necesitamos poner el centro en la vida de los argentinos, que necesitamos un shock distributivo. Me parece que ahí empieza a errar el vizcachazo este acuerdo, porque nadie puede pensar que el presupuesto público de la Argentina está excedido. El 50% son jubilaciones y pensiones. Ahí hay que aumentar, no bajar. El tema de la obra pública, hay que aumentar, no bajar. El tema de los subsidios se va a convertir en un desastre si atrás de esta nueva versión del rebalanceo telefónico de María Julia Menem viene un aumento de todas las tarifas. Claro, porque ahí la pregunta, Gallego, es si uno corre todos estos elementos, que por lo que dice, por ejemplo, Amado, nada de todo esto sirve a los ojos del fondo y abajo debe haber otra cosa, digamos, ¿cuál sería el elemento que uno puede decir, bueno, este sí sirve para hacer ese rebalanceo o ese shock? Y bueno, claramente surge el sistema tributario, digamos, y surgen los impuestos. Vos tenés que cobrarle más impuestos a aquel que más tiene, Gallego. Sí, yo me quedo con algo que cuando comenzó esta conversación y Amado intervino, que me parece que es fundamental, que es que la matriz de esta construcción, digamos, de la deuda es un delito. Entonces, ¿por qué es un delito? Y bueno, porque tendría que haberle pedido autorización al Congreso de la Nación, tal como estipula la Constitución, para haber contraído semejante empréstito. No lo hicieron. Entonces, el señor Claudio Lozano, que ahora creo que está en el Banco Nación, hizo una denuncia que yo ya en su oportunidad mencioné acá, y que el fiscal Dilé lo tomó y promovió la acción con respecto a la investigación durante la etapa del macrismo. Esa causa fue planchada por el juez de primera instancia, juez federal de primera instancia, y Dilé la apeló a la Cámara. El fiscal de Cámara en ese momento era Germán Moldes, y Germán Moldes no mantuvo el recurso y la enterraron en la oscuridad del archivo. Yo me permito al señor presidente, que debe tener 10 millones de abogados alrededor, que plantee la cosa juzgada írrita de ese sobreseimiento, o sea, de ese archivo, porque ese fue un archivo fraudulento, que se hizo pura y exclusivamente a los efectos de enterrar las consecuencias de la investigación. Que inmediatamente, en vez de promover una nueva denuncia, tome eso, junto con los elementos nuevos que ahora nosotros conocemos, y se plante frente al Fondo Monetario Internacional interrogándose de cómo, cuándo y en qué condiciones le prestó a la República Argentina semejante cantidad de dinero. Y que eso lo explique ante la Cámara de Diputados. Porque en verdad, si estos señores que están sentados en el Congreso son los representantes del pueblo, tanto de la oposición como del oficialismo, lo mínimo es saber realmente que lo que van a levantar la mano es para consolidar un crimen. Y entonces ahí sí van a ser verdaderamente responsables. Porque ahora sí los diputados y los senadores que levanten la mano para darle el acuerdo, van a saber perfectamente que esto fue denunciado como un delito. Y que esto tiene que ser revisado. Dicho esto, ¿para qué lo traigo? Porque es un elemento fundamental para una negociación. Cualquier tribunal internacional va a decir, pero ¿cómo? Se hizo un acuerdo y el Fondo Monetario lo respaldó sabiendo que estaban violando la Constitución de la República Argentina, o el Fondo Monetario Internacional no tiene abogados. Entonces la pregunta es, le dieron 50.000 palos para sostener a Macri, jugaron a un burro equivocado y resulta que perdieron el disco. Bueno, joderse. O sea, vamos a sentarnos todos y vamos a reformular este esquema de la deuda. Bueno, esto es lo que va a agarrar la Sociedad Protectora de Animales. ¿No? En este programa hemos señalado eso, la poca efusividad a nivel internacional de plantear que realmente esto había sido un robo, había sido un dinero prestado a Mauricio Macri para ser reelegido en la región, de la mano directamente de Trump, que se la fueron todos. No fue el grito, digamos, internacional que la Argentina debería haber hecho desde el minuto 1, la verdad que no sucedió. Y lo que está pasando ahora es justamente eso, que hay parte incluso de la población que cree que esta deuda no la tomó Mauricio Macri, sino que la tomó el mismo presidente Alberto Fernández, y que deberíamos, y debería el gobierno nacional
con mucha énfasis, además de llegar a algún arreglo con el FMI, permanentemente marcar la existencia de este delito y de quiénes son los culpables. Pero la decisión política de quién es, porque hablamos de Guzmán, pero ¿Guzmán tiene autonomía como para ir a negociar o es el presidente el que habilita o no esa negociación? Bueno, los ministros lo que hacen es llevarle alternativas a quien toma las decisiones. Por eso digo que el rol de Guzmán es central en todo esto. Y no hay que olvidar que el presidente estaba muy metido con el tema de la pandemia, gracias a Dios y a su decisión política. Sobre todo, pero yo quería complementar lo que decía Úrsula. El préstamo, está claro que Trump incidió en una opción política a favor de Macri, pero hay una cuestión que es peor aún, que es que ese préstamo se tomó para darle un seguro de cambio a los capitales especulativos que cobraban tasas del 80% con las LEVAC y las LELIC. Y esto no es una novedad en cómo opera el fondo, fue lo que hicieron en Grecia. Fue la puerta de salida para los capitales especulativos y convertir una deuda con particulares, con los fondos de inversión, con los bancos que podés negociar en otros términos, en una deuda mucho más dura con un organismo del cual sos parte. Entonces, fue una opción política de Trump y fue un seguro de cambio y un seguro de salida para los capitales especulativos, para los bancos, para los fondos de inversión, que en Argentina cobraron tasas de interés del 80% cuando la tasa global era cero. Si me permitís, yo creo que hay una cuestión completando lo llamado, que yo creo que no apostaron a Macri, creo que es un fondo a apostar a la dependencia argentina. Fue un crédito hecho en favor de la geopolítica norteamericana, porque lo que vos explicaste en tu editorial, de cómo nos van a tener amarrado en los últimos 10 años, ahí está el objetivo. Yo creo que fueron las dos cosas, porque si quedaba el gobierno de Mauricio Macri le venía muchísimo por eso mejor, digo complementando. mucho más asfixiados, y si perdía, que es lo que sucedió, incluso con todo ese dinero, ya tenía la pata al monstruo puesta sobre nuestra soberanía Pero y eso decisiones. es un tema central. Y yo creo que el otro problema grave, yo creo que el problema no es jurídico, respetando la sapiencia del doctor Ubeira, creo que es un problema político. A la negociación le falta pueblo. Le falta gente en la calle, le falta movilización, le falta explicarlo. Por eso le digo que explicarlo. La gente se tiene que enterar de que todo esto es un afano, fue un robo que tiene nombre y apellido, que hay 20 jetones que van a la tele y nos vienen a decir a nosotros cómo es que tenemos que sufrir, porque finalmente ellos no sufren. A vos te vienen a explicar por qué te la tenés que bancar. Pero bueno, el problema es que son provocadores. Pero cuando el presidente o cuando el ministro dicen dar un paso hacia el default es avanzar sobre lo desconocido, para mí claramente digo yo adhiero a esa mirada, es decir, ir hacia lo desconocido implica necesariamente, en función de la historia argentina, que siempre terminan pagando los mismos. ¿Estamos de acuerdo ahí? Digo, la verdad es que en ese punto, por eso me parece que la decisión es la negociación, no es el default. Pero nadie está a favor del default. Perdóname, cuando fue la instancia, discúlpame. Nadie está a favor del default. No quiero corregir a nadie, ¿no? Pero en verdad, yo que he vivido las situaciones, porque tengo 67 años en este país, cuando hemos vivido las circunstancias de lo desconocido de la Argentina siempre fue una catástrofe. Entonces, pero yo prefiero de alguna manera, como dice el hidalgo sevillano, en mi hambre mando yo, que en última instancia que mi hambre mande otro. O sea, prefiero en última instancia pararme en algún lugar del recurso y no específicamente entregarme a mis hijos. ¿Cómo le voy a entregar el futuro de mis hijos? Bueno, a mí me parece que la decisión del gobierno es salir en el corto plazo de la situación y eventualmente, dentro de 2 años y medio, en otro contexto, no sé, sumarán otras cosas. Me parece que no es menor que muchos países en el mundo estén muy cerca de una crisis de deuda, ¿no? Esto también hay que marcarlo. Bueno, eventualmente la Argentina podría llegar a renegociar distinto. Julián, vivimos en una crisis de deuda. Desde el 2008 hasta hoy, ningún país salió de la crisis de deuda. Algunos tienen la herramienta monetaria, como Estados Unidos o la Unión Europea, para hacerle pagar a las mayorías. Pero estamos en una crisis de deuda porque vivimos en la dictadura del capital patriarcal y depredador. Totalmente. Y esa situación, hoy no es la relación capital-trabajo lo que ordena la economía global. Es lo que ordena la economía global es la relación deudor-acreedor. Y esto lo hace que sea mucho peor, mucho más desigual que la pelea entre el capital y el trabajo. Esa es la gran cosa que me parece a mí no hay que perder de vista. Y cuando hablamos de lo desconocido, ojalá me equivoque, preparémonos para lo que vamos a vivir cada 3 meses en la República Argentina con la llegada del fondo. Ahí vamos a ver lo que es lo desconocido.
Bueno, la verdad que justamente eso no es lo desconocido, porque ya nos pasó, ya sabemos. Pero Lo Lo que desconocido es que te van a funcionario cambiar del el arco fondo todas las veces. Pero mandaron a un funcionario del fondo para ver gente de la Policía Federal, a ver en qué gasto y asignaciones de recursos tenemos para la Policía Federal. Sí, es muy llamativo Es toda la una foto vergüenza. del... Sí, y cuando llega el día D, ¿no? Cuando llega el día que viene el fondo y te dice, no te desembolso más. La foto del ¿cuándo ya tiene futuro la oficina representante acá? del Sí, fondo. ya sé, está ahí. El futuro representante del fondo, que todavía no sé qué pito toca porque no está firmado el acuerdo, yendo a la Policía Federal y poniendo la bandera británica, podrían haber puesto la bandera al fondo, como dice la compañera Alicia Castro. No nos haría mucha gracia, pero mucha menos gracia nos hace la bandera británica en el despacho del jefe de la Policía Federal. ¿Y qué están haciendo? ¿Están preparando el sistema de represión del Fondo Monetario? ¿Qué hace en la Policía Federal? ¿Por qué no fue a ver un bloque de diputados, de senadores? ¿Qué hace en la Policía Federal? No creo que haya nada todavía que indique eso. Me parece que es cifrar una expectativa, una especulación en todo caso. Lo que sí me da la sensación es que el gobierno está avanzando en un acuerdo donde quedan, yo decía al comienzo del programa, muchos interrogantes que sería necesario que el propio gobierno empiece a explicitar y que en el contexto ese uno entienda la discusión que se va a dar en el Congreso, donde hay representantes de todos nosotros que tendrán que irnos informando qué es lo que van a estar discutiendo. Ahora, perdón, y la verdad es que Julián. las buenas noticias no vamos a tener en un acuerdo con el Fondo No sé Monetario. muy bien por qué decís que quedan muchos interrogantes, porque yo te escucho a vos, Sí. escucho a Pedro, escucho a la mesa. No hay muchos interrogantes, queda clarísimo lo que va a pasar. No, que la verdad es que no, perdón. No, bueno, a ver, yo pero... no soy economista, lo digo desde la... Sí. Pero me parece que es clarísimo que cada 3 meses, que ya empezaron, a pesar de, como Sí. dice Amado, el acuerdo no está firmado y ya están haciendo una investigación que no sabemos qué es en la policía, ya sabemos que van a pedir un ajuste sobre las jubilaciones, ya sabemos que... ¿Cuál es el interrogante? ¿Sabés cuál es para mí, perdón, Julián, Yo el tengo interrogante? interrogante, pero bueno... Para mí el interrogante es por qué lo está haciendo. Ese es el único interrogante. ¿Por qué lo está haciendo qué? Yo le preguntaría, señor presidente, ¿por qué lo están haciendo? Bueno, pero yo te lo contesto si querés, digamos, porque yo me pongo del otro lado, digo, bueno, tengo que conducir un país, tengo la responsabilidad, tengo un ministro de Economía que, bueno, uno podría criticarle que se ocupa menos de la inflación y de la vida de los argentinos en forma cotidiana. Que de la deuda. Que de la deuda, pues, se le ha endilgado allí algún tipo de responsabilidad vinculada con ese tema, lo está cerrando. Creo que para el propio ministro de Economía es un hito para él, que en términos personales y de carrera. Lo que pasa es que cuando uno ve de qué se está hablando, cuáles son las cláusulas y eventualmente cuál es la posición de fuerza de la Argentina, la verdad es que en ese punto a uno le gustaría que la Argentina presentase alguna discusión más rigurosa. Nosotros, acá está Amado, que es uno de los economistas más brillantes de este país, y me podrá corregir. Nosotros ya estuvimos aplicando estos 2 años una política profundo, achicando el déficit fiscal, no gastamos 2.1, hicimos todo parte de ese programa, no sé si estoy equivocado, Amado. Pagamos 7.000 millones de dólares. Pagamos 7.000 millones de dólares y perdimos 4 millones de votos. Atenti, porque yo siempre he defendido y he dicho Totalmente. que la cuestión electoral es central para los movimientos populares, porque nosotros la única manera que tenemos de llegar al gobierno para mejorar la calidad de vida de la gente son las elecciones. No subestimemos ese tema. Y yo creo que Martín Guzmán lo ha subestimado de una forma muy, muy grande. Pero yo te agregaría que lo de los votos, que es importante, podríamos dejarlo de lado si los ingresos de la población fueran otros. Ahí viene Acá el gran problema es que tenemos un nivel de ingresos de nuestra población que no es compatible con un crecimiento, con inclusión social y un desarrollo de la Argentina. Este nivel de ingresos es más compatible con un modelo exportador, con muy poca inclusión y con muy corta vida política en el futuro. Sí, yo también te agrego, obviamente que lo más importante es la comida en la mesa de cada día, ¿no?, de todos los argentinos y argentinas, pero también creo que cuando votamos al gobierno actual, muchos y muchas, y me hago cargo de lo que digo, teníamos la esperanza de ver, desde por lo menos que se castigue a quienes llevaron a tanta miseria, a quienes hicieron cerrar tantos comercios, tantas pymes, a quienes cayeron totalmente fuera
de la posibilidad ni siquiera de poder comer, de No, porque el revolver. castigo estuvo Digo, porque perdieron las elecciones. no, pero digo no desde el pudieron castigo. No, reelegir. pero no, esto fue el castigo de la la política. gente, de la gente de a pie. Pero yo digo, ir a buscarlos a través de la justicia para que den, lo vuelvo a repetir, para que den explicaciones del daño que hicieron, que no nos olvidemos nunca de quiénes fueron, porque pareciera ser que ya nos olvidamos, y así como hubo una CONADEP que nos permite como pueblo argentino no olvidarnos de lo que fueron los procesos militares y las caras, y de poder salir como pueblo cuando querían reformar el 2x1 a la Corte Suprema y el ruido que hizo todo el pueblo argentino, también empezar a tener estas caras, ¿no?, registradas, porque cada tanto vuelven y hacen un daño tremendo. Mirá, Úrsula, Guido Sandleris acaba de jactarse la Bolsa de Comercio de Córdoba que lo nombraron asesor. Bueno, pero a ver, hay muchos exfuncionarios que son parte de la discusión en este momento. Es que destruir este país en la Argentina es gratis. Es gratis. Ese es el problema grave que tenemos. Mientras sigamos con esa lógica, Sturzenegger ya nos embocó 2 veces, es joven, va por la tercera. Y es absolutamente gratis. Caballo Hasta que sigue no ponga hablando límite eso. A ver, Recuerdo- acá Pero bueno, se vendió todo- la flota Pero mercante. es democracia, digamos, todo el mundo puede hablar. Pero perdón, Yo creo que tiene Todo el que ver mundo no. con la impunidad judicial. ¿Pero por qué no? Eso no otra pasó vez. en la salida. Pero sí, ¿cómo que no? En la Todo el salida mundo- del kirchnerismo Bueno, no salvo pasó. ¿Qué quiere decir que todo el mundo puede hablar? No Julián? pasó. entiendo. Parece que todo el mundo tiene derecho Hubo a expresarse. estigmatización, hubo persecución. Vos decías, muchos exfuncionarios trabajan. Eso no pasó en la salida del kirchnerismo, con las compañeras y compañeros. Y no pasó con exfuncionarios, no pasó con empresarios. Puede decir que hubo una persecución total. Pero los dueños de este canal, ¿qué les pasó? ¿Hubo un intento de silenciarlos o no? Y una No estigmatización. todo el mundo puede hablar. Y No una estoy de acuerdo, estigmatización Julián. social que arrancó Porque no un solo es tiempo gratis, antes. como decía Pedro, sino que hay una persecución sobre los que piensan que las cosas se pueden hacer de otra manera. Y los representantes de los grandes grupos, los representantes del capital, los que hablan por boca de ellos, y se equivocan una y otra vez. Se equivocan en los pronósticos y se equivocan, o no se equivocan, pero les va mal al pueblo argentino en sus gestiones. Son los que tienen esos lugares y los conservan. Bueno, a ver, le preguntaron a uno de los miembros de la Corte, ¿no? Si existía el lawfare. Sí, Perdón, quería recordar para la audiencia peronista sí. Que la tenemos. Que la tenemos. Te recuerdo aquella anécdota de Perón cuando habló con el embajador de los Estados Unidos y como Argentina era acreedora después de la Segunda Guerra Mundial, querían canjear deuda por mandarle la merca a Estados Unidos y de esa manera compensar lo que Argentina tenía como acreencia. Y Perón le dijo que no, y dijo, bueno, pero eso en Estados Unidos sería muy bien visto. Dice, pero yo prefiero de alguna manera salir a la calle y que no me griten hijo de puta que realmente ustedes me bendigan. Es una frase famosa de Perón. Digo, para Guzmán, para toda esta gente, lo que tienen que pensar es que el seno de la sociedad somos nosotros, quiero decir, el pueblo en general, y que de sus buenas acciones, que fundamentalmente poner la cara por el resto del país, es lo que nosotros verdaderamente valoramos. Aunque pierdan, aunque les vaya mal, pero es preferible que les vaya mal en la discusión política porque el pueblo, ese pueblo invisibilizado, que es el que de alguna manera va a sufrir las consecuencias más brutales del Fondo Monetario Internacional, los va a salir a rescatar, que es lo que dice el amigo Peretti, que son los votos que nos hacen falta para tener 4 años más. Si eso no es así, lo que va a terminar pasando es que la derecha va a decir, se dieron, y la izquierda, o yo te voy a decir, hiciste la agachada de tu vida. Y esto es lo del año pasado, Julián. Nosotros a algunos compañeros que tenían lugares en el gobierno les veníamos diciendo desde marzo que la elección la íbamos a perder. En marzo ya se veía clarito lo que iba a pasar. ¿Por qué se pierde la elección? Porque los ingresos de la población son insuficientes. Eso. Y el acuerdo con el fondo blinda esa situación y no la permite cambiar. La va a empeorar. Por eso digo que no hay muchos O sea, que va a empeorar las interrogantes. jubilaciones de 32.000 pesos. Claro. Nosotros tenemos un nivel de ingreso. El 90% de las familias argentinas vive con menos de 200.000 pesos. Quiere decir que alguien que tiene 201.000 pesos está en el decil más alto de la economía argentina. ¿Qué más puede decir? Jubilaciones de 32.000 pesos. ¿Vos decís que van a empeorar? Yo quiero decir que en términos reales Van a empeorar. es muy difícil que mejoren en un esquema ¿En términos reales? donde lo fiscal es más importante que la economía. Tremendo.
Bueno, son muchas las aristas que tiene esto. Yo la verdad que valoro muchísimo el debate. Por supuesto también, digo, desde mi punto de vista... Perdón, sí. todos nos hacemos cargo, creo, Sí. que el dilema del gobierno y de los que gobiernan... Bueno. Es enorme, o sea, no es que estamos diciendo... Eso yo quería poner en un claro, contexto. claramente. Pará, el presidente ese viernes Por favor. resolvió una cesación de pagos, Bueno, resolvió resolvió un no golpe, ir a una cesación un de golpe de pagos. Estado en Claro. cierne, Bueno, un golpe por de Estado eso. en cierne. Había Con una el corrida tipo de cambiaria cambio. también. Claro. Y además Así es. resolvió en principio que el acuerdo con el fondo no tenga reformas estructurales. Entonces, porque dicen no se puede hacer otra cosa. Puesto en ese lugar, estoy de acuerdo. La pregunta es ¿qué hizo el Ministerio los 2 años anteriores? Esa es la pregunta de fondo. Porque la realidad de la política no es una foto y no es algo que se genera ese día. Es un devenir, es una lucha, es una negociación, es una tarea, es en definitiva construir poder popular. Pensaba que sí. algo interesante, ¿no? Porque la verdad es que nosotros nos ponemos acá a criticar medidas o qué podemos hacer, que no desde un lugar mucho más fácil que estar sentado en el gobierno. Pero también me parece que está bueno porque nos permitimos criticar, estar de acuerdo, no estar de acuerdo. Y me parece que eso de vez en cuando choca de cara justamente con la oposición, donde las tomas de decisiones no se discuten, donde nada se pone dentro de los propios a preguntarles o opinar distintos. Son un escudo durísimo donde no hay quiebre, por lo menos de lo que uno puede ver. Y me parece que a veces, y por eso te escuchaba tan atentamente, José, es que estas rajaduras, ¿no?, que me parece que dentro de los propios también estamos causando cuando criticamos, y que nada tiene que ver con eso, sino con la posibilidad de debate de una sociedad que obviamente es política, porque todo es político, y que podemos hacer. Pero remarcar esto, que no son críticas para romper, porque son muy astutos. Sino para mejorar, no para mal de ninguno, sino para... Es para el llenar interés. la caja de herramientas del ¿no? gobierno. En el otro lado no les entra una bala. No, vos fíjate, ni discuten que los espiaban, No. ni eso discuten. Bueno, pero a ver, ahí hay un factor que es importante y me meto ya, si querés, en el tema también del lawfare, que lo mencionaron recién y que se le preguntó al ministro Lorenzetti, dijo, ¿lawfare qué es? Digamos, ¿Vos me vas a decir algo de ese tema? Sí, la verdad, no es que me asombró porque yo sabía que la posición de Lorenzetti, el doctor Lorenzetti vinculado a esta cuestión, siempre fue en desconocer lo evidente. Yo siempre digo que no hay nada mejor que el derecho para poder explicar cualquier cosa. Y me dio la impresión de que está atrapado en una cuestión del terraplanismo, ¿no? Viste que hay esta cuestión de que hay gente que dice que la Tierra es plana. Pero bueno, desde 1492 un tipo navegó al occidente que se encontró con un continente y después Elcano y Magallanes nos dieron la razón. Pero ahora cuando miras el clima del satélite ves una bola azul que más o menos está achatada en los polos y es redonda. Bueno, con el ministro Lorenzetti me parece que pasa lo mismo. Él está en una cuestión de 1492 judicial tratando de bancar lo que literalmente no es posible. ¿Por qué? Y bueno, porque a los jueces lo que los mata es que la realidad los supera. No terminaron de escribir el doctor Bertuzzi y el otro que tiene ahí en la Cámara, en la mayoría, que evidentemente había cuentapropistas en la República Argentina, que como si hubiera sido un ángel, yo creo mucho en los ángeles, ¿no? Bajó que resulta Di Stéfano y compañía estaban reunidos armando una causa para obstruirle la vida a un sindicalista que podrá ser peor o mejor, pero que todos sabemos que no corresponde. Ahora encontramos 105.000 escuchas. Han escuchado a todos, creo que hasta el plomero que iba a la casa de Santilli. O sea, en verdad, cuando uno se pregunta, este tema del lawfare, el presidente de la Corte Suprema de ese momento era el doctor Lorenzetti, que era el que tenía la llave para hacer funcionar este aparato que fue la de Ajudeco. Un director de la AFI, o sea, el que era secretario de la AFI, diciendo, yo pago la música y yo no bailo, exacto. ¿Cómo que de Ajudeco a mí no me va a dar toda la información? Y entonces hubo funcionarios, uno de ellos yo lo conozco y está concursando en el primer cargo para ser juez de Loma de Zamora,
intentó por todos los medios restringir esa cuestión. Entonces, se cometieron errores literalmente garrafales, que nunca jamás una cuestión de escuchas pudo haber estado en manos de los jueces, porque los jueces en última instancia es un organismo de carácter imparcial. Se vieron la destrucción de el sistema del derecho de la República Argentina vigente en ese momento, que era la abolición del sistema de prisiones preventivas, que había un fallo plenario al cual se desconoció de punta a punta. Todo este esquema fue armado pura y exclusivamente para liquidar a los opositores o a personas como Amado Vudú y encarcelar a determinada cantidad de gente, pura y exclusivamente para producir el desfalco más grande de la historia argentina, que es el que venimos hablando hasta este momento. Porque, digamos, la pata judicial no fue ni más ni menos que el brazo armado para llevar adelante semejante desmán. Como no pueden recurrir a los milicos, fueron y recurrieron a otro poder del Estado, que es el tema de los jueces. Entonces, que el doctor Lorenzetti tenga este tipo de visión hoy como integrante de la Corte Suprema, lo desacredita, porque todo esto pasó delante de sus narices y cuando él era presidente. Yo lo único que le puedo colocar en la bolsa al doctor Lorenzetti como elemento de descargo es que yo creo que él también fue víctima en su momento determinado de las presiones del macrismo. Y en cualquier caso, tuvo que gobernar y navegar en las aguas que en ese momento eran verdaderamente procelosas. Pero que me hayan escuchado a mí, con mi cliente, procurar determinado tipo de caución, sí. Y cuando dijimos el hermano le va a dar el bien embargo, al día siguiente el juez Bonadío procesó al hermano de mi defendido y lo inhibió para que no pudiera dar la caución. Era elocuente. Es la elocuencia lo más... le fijaron 60 millones de pesos para salir escarcelado, lo cual era un disparate, y los jueces Bertuzzi y Bruglia, en un acto de generosidad, se la bajaron en 10. La casación lo dejó en 3. Estos tipos realmente, digo yo, tendrán vergüenza, tendrán padre, tendrán madre. Yo, cuando escribo, que estoy escribiendo muy severamente con respecto a este tipo de cuestiones, ya no lo hago para ellos. Yo lo hago para los secretarios, para los pibes, para los que tienen menos de 30 y que miran qué es lo que están haciendo sus jefes. Porque esto ya está perdido. Lo único que nos queda son los que están por venir. Porque esto no tiene solución. Entonces, que venga el señor Lorenzetti y nos diga que en la República Argentina no hubo lawfare es literalmente cagarse de risa de los argentinos en la cara. Con el Poder Judicial y el lawfare pasa lo mismo que con respecto a la deuda. Hablábamos de que hay que explicarle a la ciudadanía y a los argentinos y a las argentinas qué sucedió, quién contrajo esa deuda y qué es lo que va a suceder con la vida a futuro. Y con el lawfare pasa lo mismo. Digo, porque hay que explicarle a la gente que hay jueces y juezas que no son imparciales como debieran serlo, que hay jueces y juezas que mantuvieron conversaciones con integrantes del Poder Ejecutivo, que hay jueces y jueces que también mantuvieron conversaciones espurias con integrantes de la Agencia Federal de Inteligencia, que por ley no pueden mantener ningún tipo de ese contacto y que están para proteger el orden constitucional. Es decir, armaron una auténtica mesa judicial. Y esto se intenta defenestrar diciendo que no es tal cosa, que no existió, que lo que se buscaba era la persecución de las mafias. Lo que se buscó es la destrucción del Estado de Derecho. Así es. Que nadie tenga garantías. Hoy van a buscar a los sindicalistas, mañana van a buscar a una persona que tuiteó contra Patricia Bullrich, no sé si lo recuerdan. Sí, por supuesto. Entonces, Nati, y tan bien armado lo dejaron para que ahora tampoco se pueda castigar o ir a buscar a los culpables que tomaron, por ejemplo, la deuda. Entonces, es toda una encerrona donde termina todo en Comodoro Pi para que nunca más nos enteremos de qué va a pasar, y dejaron a las personas indicadas en cada puesto, ¿no? En la magistratura, bueno, los distintos abogados, para que nunca se pueda avanzar con ninguno de los miembros que... A Stornelli, la causa mía, le devolvieron el pasaporte hoy, antes de ayer. O sea, se lo trajeron a Comodoro Pi, ahora le devuelven el pasaporte, pobre pibe, para que de alguna manera pueda ser feliz. Digo, este tipo arriba que se va a países que no tienen extradición. Digo, ¿a qué funcionario, o sea, Cristina Fernández, para ir a ver a su hija que estaba en Cuba con un problema de salud enorme, le pidieron más o menos que desenterrara al marido? Y resulta que este sinvergüenza de arriba es un ampón en toda la regla, porque aparte son de los que tiran la piedra y esconden la mano, porque ese de verdaderamente es un gran hijo de puta, bancado por Macri. Claramente es un ampón, un sinvergüenza, y los jueces le dicen, no, papi, andá, tomá sol,
a ver si podés traer jugadores para la Argentina. La verdad, señores, digo, los jueces tendrían que tener un poco de vergüenza, tienen que tener cuidado cuando salen a la calle, porque realmente la gente un día se va a dar cuenta de que todo esto es una verdadera mentira. Me quedo pensando en esto. Había una expectativa de que algo de todo esto podía llegar a cambiar en los últimos años en la Argentina. Sí, yo creo que sí, ¿no? Esa expectativa estaba. ¿Hay un peligro de que en los próximos años volvamos a tener un capítulo como el que hemos tenido? Sí, claramente. No lo dudes. ¿Puede llegar a pasar eso? No Lo que acaba de decir la señora acá con toda razón del mundo. Si vos de alguna manera no punís los actos que realmente son consecuencia de actividad delictiva, te van a volver a pasar. La gente se ríe. O sea, nos están tomando el pelo a todos. Esto es lo que quiero decir. En cualquier caso, esto es de una peligrosidad enorme, porque como decía el general Perón con mucha razón, cuando los pueblos agotan la paciencia, hacen tronar el escarmiento. Y nosotros, los que vivimos, los que pertenecemos a esa generación, sabemos positivamente qué fue lo que pasó durante 18 años en la Argentina cuando se conculcó el sistema democrático y vivíamos una tiranía. Aparecieron los muchachos iluminados que cazaron los fierros e hicieron el desmán que hicieron y pasó lo que pasó, por la falta de justicia. En este caso particular pasa exactamente lo mismo. Lo que estamos viviendo es un esquema donde claramente los que verdaderamente se robaron el país, no solamente que no van en cara, sino que se paran en la tela y te dicen concretamente cómo tenés que vivir vos. Vos decías, Julián, en tu editorial algo en relación al gran quilombo que se nos viene dentro de 2 años, y lo decías en relación al tema de la deuda. Quiero tomar lo que dice habitualmente Pedro. El quilombo va a ser mayor porque en esta línea ganan las elecciones. Y si vuelve el macrismo, no importa quién sea, pero que representa al macrismo, imaginemos toda esta situación de la que estamos hablando en el sistema judicial. Dejaron el campo minado con la más absoluta estrategia inteligente. Y además, bueno, ya lo dijo, ¿no? El expresidente lo cerraba en 5 minutos, a costa de siempre de los mismos. Y ojito que el que saca los pies del plato desaparece. Y también, bueno, y a partir de ahí nos hemos enterado de todo lo que nos hemos enterado, ¿no? Entonces me parece que yo lo que apelo es que estos cuentapropistas, ¿no? Se den cuenta de que la piola se corta en lo más finito, con lo cual si tanto Arribas, Magdalán y el propio Mauricio Macri empiezan a decir que no tienen nada que ver y que la verdad que se les ocurrió a ellos hostiar a la hermana del expresidente o hacer lo que hacían, se den cuenta que les van a soltar la mano. Me parece que tal vez estaría bueno que empezaran a hablar. Ahora, yo de vuelta... ¿De quién les daba las tareas, no? Yo tengo la porfía, que es un término que le gustaba mucho usar a Borges, de que va a haber un nunca más, por lo menos con respecto a alguno de los temas que hemos hablado. Me parece que... Solo si lo exigimos. Pero bueno, para ver, no están los mecanismos, digo, el tema de la deuda, por ejemplo, que fue realmente, fue insólito en su momento, pero que si uno lo mira hacia atrás, hay un camino que se va dando para abrirle la puerta al Fondo Monetario Internacional, desde la apertura de las importaciones, la desregulación directamente. Empezó con el pago de los buitres. Bueno, a partir, claro, empezó donde cualquiera, no hacía falta saber mucha economía para darse cuenta al tercer mes de mandato del expresidente Macri, ya te dabas cuenta que, digamos, que yo me estoy tentado de decir, yo llegaba a mi casa y le decía a mi mujer, ¿sabes qué? Se la van a poner de frente. Me decía, no te parece. Esto es pero digo, no, es imposible, vos mirás la cuenta, no dan los dólares, dejaron la liquidación del agro, ¿ustedes se acuerdan? No estaba la obligación de traer los dólares al país. Entonces digo, digamos, es alguien que se quiere golpear de frente. Julián. Sí, y no fracasaron, No se equivocaron y no fracasaron. Claro. Vinieron a hacer eso. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Vinieron a hacer eso y van a volver a hacer lo mismo. O sea, se anudaba una medida tras otra y evidentemente la búsqueda era directamente o dársela de frente o golpear la puerta del Fondo Monetario en algún momento. Creo que era casi una búsqueda. De todas maneras, para que nunca más, con respecto al tema de la deuda ocurra, ahora me acabo de serenar un poco. Sí, viniste... No, me acabo de serenar un poco, pero la verdad es que para que no ocurra nunca más, tiene que haber una decisión política tomada, por supuesto, entre los actores que no son parte del delito, que tiene que ser esa población que de alguna manera, o los representantes de la población que no tuvieron ninguna participación en esta cuestión, una gran decisión política que tiene que estar canalizada judicialmente, porque el nunca más en la República Argentina fue un acuerdo
político que se canalizó judicialmente, se juzgó a los responsables, fueron en cana y de alguna manera la sociedad se enteró quién era quién. Mientras eso no pase, hoy de alguna manera la gente se pregunta por qué los cuarteles en la República Argentina tienen pretensamente un sesgo democrático. Porque todos saben positivamente que el que saca los pies del plato dentro del ambiente militar, esto tiene un costo y ese costo es eterno. Pero, ¿qué tuvo ese detalle? ¿Cuál fue el detalle para que esa historia que tan bien relatás vos se concretara? La movilización, fundamentalmente los organismos de derechos humanos, la gente en la calle. El nunca más lo garantiza la gente en la calle. Bueno, no hay otra manera de garantizarlo. Pero está dado esto el señor Peretti me quitó justamente el cierre. El final. Perdone, doctor. Pero hoy estuvo muy encendido usted, así que... Pero, o sea, la salida es la movilización. Totalmente. Totalmente. No te quepa duda. No permitir más esto, ¿no? Bueno, pero no se permite con la movilización, eso es lo que digo. Bueno, claro. Pero recordemos, también recordemos los nombres. Pero ¿no? viene un gobierno nuevo y quiere tomar de vuelta deuda con el Fondo Monetario dentro de 3 años o 2 años y medio. Depende mucho ¿La gente de lo que sale a la pase en calle este para momento. impedirlo? Yo creo que depende mucho La de lo que reforma pase. previsional en 2017, 2000, ya no recuerdo, 2018, así fue. También. Y así reprimieron. Claro. Buscaban a la gente en las bocas de los subtes. O sea, lo viví. Las balas estaban tiradas en el El tema piso. es que ellos son tan astutos que han captado justamente a todos los medios hegemónicos, a las redes, donde realmente hay mucha gente que cree que no pasó, que esta deuda no se pidió, que Pero no pidió no. Mauricio Macri. Vuelven a repetirse los mismos nombres, Sturzenegger, absolutamente todos que deberían tener prohibido participar en la política argentina Sí, señora. por el daño que han generado. Pero no es la y lo astucia. repiten y lo repiten. Entonces es como el agua en la O sea, piedra. que Cavallo ¿viste? tenga cámara y venga a explicarle cómo es que salimos de este problema que con pueda respecto al Fondo Monetario Internacional. Viejo, es literalmente un chiste. insólito, es un chiste. Pero está bien, vos decís que es insólito, pero él tiene derecho a hacerlo, salvo que en algún punto la justicia lo haya encontrado No, pero culpable pará, de algo, Julián, ¿o también no? está el pero tema ese- de eso- la paridad de Pero tiene que voces haber- claro. en la discusión pública. ¿Cómo es Nosotros, eso? y vos tenés monopolizada la palabra en la Argentina. Sí. No es casualidad que siempre sea el mismo coro estable de repetidores de mantras Y no es que casual- van de un lado y no a es otro. casual que Mauricio y Macri no de es las casualidad que primeras medidas fue esa. este canal se lo querían robar a los dueños. Los metieron presos para robárselo. ¿Por qué? Porque había una voz distinta. Digamos las cosas como son. Sí, sí. Amado, y Yo además creo de que las ese primeras medidas 5N que fue hizo Mauricio clave Macri, en dar de ganar la baja elección. Sí. las leyes de medios. Y ¿no? hubiéramos Pedro, a esperado ver. que de las primeras medidas de este gobierno Sí. sea recuperar la ley de medios. A ver. La verdad es que es una Yo excepción. creo que el rol de A ver. C5N ha sido clave en recuperar, en ganar las elecciones. Yo creo que, yo escuchaba a Lula o a no me acuerdo quién, creo que al canciller de Lula decir, bueno, en Brasil no tenemos C5N. Digo, yo creo que acá hay 2 o 3 pilares en donde Chile. que la gente, página, C5N, y eso nomás han sido un poco lo que han aglutinado y que lo que han sostenido políticamente la resistencia al macrismo, y lo han pagado muy caro. Se comieron 2 años de cana, ¿viste? Caso único, igual que en la dictadura. Este caso de esto, igual que el caso Gutman, cuando le sacaron en la dictadura a Martínez Dios y de otro más, le sacaron un contrato de venta de textil a Taiwán, no me acuerdo dónde era, lo tuvieron en Canadá, O sea, por y le eso- sacaron por- el negocio. Por eso la que- construcción de sentido y los aparatos de reproducción de la construcción de sentido son algo que hoy parece que no están en la agenda de la discusión del gobierno. Y es llamativo porque se están usando en contra del gobierno, muy en contra del eso es lo que gobierno. Ese es uno de los grandes legados de Cristina Fernández de Kirchner que no se dicen. Hay 2 o 3 legados que son fundamentales. Uno, el desarrollo de toda una corriente de economistas jóvenes heterodoxos. Eso no existía en los 90. En los 90 los economistas heterodoxos, ¿quién era? ¿Qué sé yo? 2 o 3, Arnaldo Bocco, Lozano, Feletti y algún otro más que se nos olvida. Bueno, después de eso vino Amado, Kicillof y todo lo... Y el otro es que gran parte de la sociedad argentina aprendió a leer las noticias a través de la prédica de Cristina Fernández de Kirchner. Y eso es muy importante porque esas son herencias que nunca se dicen, pero que la verdad que eso generó. ¿Por qué? Porque había política. Todos los días se hacía política y eso es muy importante. Y llama la atención también que no solo es un constante enfrentamiento entre los medios hegemónicos contra el gobierno nacional y que no solo queda ahí, sino que el mismo gobierno nacional le da la pauta, es decir, le da la plata para que se compren las granadas.
Digo, en vez de darle esa cantidad de pauta a medios más chiquitos, a fomentar que nazcan nuevas, claro, cooperativas o radios o canales, sino que los subvenciona las mismas armas con las que le van a tirar. Me quedé con una cosa que dijo Pedro, ¿no? Que me parece, a mí me encanta cuando pierdo 7-0 y empezamos el segundo tiempo. O sea, que con un cuadro así de chiquitito uno arranca y dice, pero bueno, a ver, vamos a perder 7-0, vamos a perder 14-0, acá vamos a morir. C5N cumplió un rol fundamental, como acaba de decir Peretti. Yo vine acá por primera vez a un programa de Silvestre cuando defendía a Tomás, y ese día yo noté de alguna manera, al día siguiente en la calle, como que se había irradiado algo. En la causa Cuaderno, estamos hablando de pleno apogeo de toda esta gente. Y la verdad es que tomé un gran respeto, no solamente por el canal, las circunstancias que estaban pasando históricamente, que acá la gente cobraba como podía y se mantenía como se mantenía, en fin, y todo ese tipo de cuestiones, sino porque era un acto indisciplinado en una república absolutamente vacía de contenido. Entonces, me parece que esto que nosotros hacemos no es militar por un partido, es militar por la estructura de una sociedad que no, digamos, nosotros no podemos renunciar. La verdad que vengo de España, que es el pueblo de la tierra de mis viejos, ¿no? Y es un país chiquito, complicado, vas a los restaurantes, están todos llenos, es que no hay espacio. Y en este país está absolutamente todo por hacerse. Y que nosotros tengamos que de alguna manera sufrir estas consecuencias sin dar la verdadera pelea y la verdadera batalla, yo por lo menos a la edad que tengo no estoy dispuesto a renunciar. Bueno, a ver, nos queda un minuto de programa. La verdad que siempre es un placer escucharlos a todos. Yo lo que quiero decir es que si cabe esa especie de perdemos 7-0 y arrancamos hoy, arrancamos con este programa que discute un poco hacia adentro, pero que también lo vuelve transparente a ojos de la sociedad, de qué es lo que nos preocupa, de qué tenemos miedo, cuáles son los datos que no tenemos todavía, cuáles eran nuestras expectativas y qué no está pasando, ¿no?, con esas expectativas, o en todo caso qué está pasando, que es que se van desilvanando, se van deshilachando, se van perdiendo intensidad. Bueno, de alguna manera es un reconocimiento, digo, a toda la sociedad que nos mira, que nos va acompañando. Quienes son parte de C5N desde hace muchos años saben por lo que ha pasado toda la gente que trabaja en este canal, pero también de la satisfacción de caminar la calle, de poder caminar la calle, que es algo que no es menor para los periodistas, para aquellos que día a día, bueno, transitamos afortunadamente libremente, ¿no? Y que recibimos muestras de cariño de todos lados, sobre todo del mundo de los trabajadores, ¿no? De todos aquellos que somos parte del mundo del trabajo, que es tan importante. Vos seguramente tendrás que yo tengo muchas jubiladas. Yo también las tengo. Que vienen y me abrazan y qué sé yo. Yo también. Pero, ¿Sí, en serio? En serio, no, sí. Te felicito. Y el otro día tuve una gran satisfacción que iba a Comodoro Pi, no había nadie. De pronto pasa un camionero, toca la bocina y me dice, grande José Manuel. Una satisfacción enorme, que el tipo, escuchame, me reconoció de lejos, ¿no? O sea que evidentemente... Bien, muy bien. Yo quisiera hacer un homenaje para irme chiquitito. Son 10 segundos, sí. A Mario Cafiero. Bien. ¿Qué falta nos haría hoy en esta discusión de la deuda? Que ha sido un gran funcionario y un tipo muy esclarecido en todo este tipo de cosas. Mario, nos haría mucha falta hoy. Hasta la última semana mandaba trabajo sobre temas monetarios por el WhatsApp. Sí. Bien. Bueno, ¿nos queda para despedirnos una frase o no? Una frase. Una frase. Voy a hacer Me algo. van a matar, pero dale. A vos te gusta. Claudia Peiró, quiero decirte, mi cámara está ahí, Bien. estás mintiendo. Infobae, tu última nota, esa en la que decís que las denuncias que las mujeres hacen son falsas, es una mentira y te pido por favor que en todo caso le des la posibilidad de hacer un descargo a todas las madres protectoras a las cuales insultaste en esta nota. No, nos despedimos, nos reencontramos el próximo domingo, ¿les parece? Dale. ¿Cómo no? Chao.